Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Esteban Munguía. Hola, mucho gusto. En los controles, casi como siempre, Gabriel Aguilar. Casi. Casi como siempre. Y su servidor Juan Manuel Hernández. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema que, bueno, ya lo hemos estado soportando durante los últimos 2 años, un poco más. Podríamos decir que 2 años. 2 años, 2, 3 4 meses, meses. ¿no? Parecido Por ahí. más bien, ¿no? Aquí en México. Sí. Ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Katzin? Un tema interesante, un poco en torno al giro del podcast. ¿Cómo cambió el COVID el mundo de las empresas? ¿No? Vamos a quitarnos un poco esa manera de pensar del COVID respecto a la enfermedad como tal, sino vamos a hablar más a fondo sobre el impacto en el mundo empresarial, financiero, qué es lo que nos importa, ¿no? En este bonito Nos compete. programa. Claro que sí. Muy bien, pues bueno, vamos a tratar de recordar un poco qué fue lo que sucedió. Básicamente estamos hablando el año en que empieza la pandemia como tal es 2019, que es el que marca también el nombre como tal del virus. Sí. Si no mal recuerdo, creo que fue en noviembre, que es cuando empieza los primeros casos en Wuhan, en China. Así es. Que fue, digamos, el lugar en donde todo empezó y que, pues en este caso, obviamente se piensa que de repente no se fue tan claro en avisarle al resto del mundo qué era lo que estaba pasando. Y bueno, lo que fue el gobierno chino, pues sí lo que trató de hacer es apagar el fuego lo más rápido posible y con las posibilidades que ellos tienen en el tipo de régimen que tienen, pues básicamente trataron de cerrar todos los espacios en donde encontraron casos, pero pues obviamente algo había escapado, ¿no? Pensando en China como básicamente el proveedor de todo el mundo, a final de cuentas el virus logró escapar y de ahí empezó pues a saltar entre continentes, que creo que precisamente uno de los lugares que más se afectó fue en una parte de Italia, que justo, no recuerdo ahorita esa zona de Italia que fue la más afectada al principio, pero se sabe que esa zona está conectada directamente en torno a comercio con Wuhan, porque hay mucho intercambio precisamente creo que por la parte de automotriz y cosas por el estilo, pero básicamente saltó el virus desde China a esta parte de Italia, e Italia siendo uno de los países pues que peor les fue, ¿no? Sí. En ese sentido. Y pues así poco a poco fue creciendo, fue generándose pues más dudas sobre qué era lo que podía pasar, hasta que a nosotros nos vino a tocar más o menos creo que fue el 16 de marzo. 16 de marzo. Sí. Correcto. ¿De alguien de ustedes era cumpleaños ese día? El mío. El tuyo, ¿ah? Quedaste Pues, marcado. Sí, pues sí. Entonces, el 16 de marzo, que es cuando básicamente aquí en México nos mandan a todos a cuarentena. Efectivamente. Previo a eso, el gobierno, pues aquí había dicho que no había tanto problema con Abrácense. Que con nuestras imágenes Yo les de santos. aviso, yo les ¿no? aviso. Detente. Lo peor es que creo que esos fueron todavía posteriores, ¿no? Sí, nuestros santitos nos iban a proteger. Ante delincuencia y ante COVID. Claro. Pues, ante El todo. cubrebocas es innecesario. Siguiente semana. ¿Qué es No lo que salgas. provocó esta pandemia? ¿Cuáles fueron los primeros efectos de la pandemia sobre el mundo de los negocios Pues en general? yo creo que empezando desde el cierre de fronteras y aeropuertos, siento que ahí fue el primer impacto, porque creo, o yo opino, que desde en el ámbito empresarial y laboral, a los que estábamos en las capacidades, pues nos mandaron a casa a trabajar, entonces podíamos seguir con ciertas actividades, pero desde el cierre de fronteras siento que fue un golpe muy fuerte a la economía de todos los países que tomaron esa decisión, que pues mucha mercancía quedó estancada, entonces en ciertas partes hubo desabastecimiento de productos de primera necesidad y pues, estaban bloqueados, ¿no? Claro. Todos desde casa y no podían hacer nada al respecto. Y una de las principales fuentes de ingresos Sí, de definitivamente. México definitivamente es el turismo. Entonces, Sí. yo creo que sobre todo siendo pues un país cuya principal fuente es esa y
digo, con muchísima gente cuya actividad laboral depende de estar afuera, Sí, y sí, que obviamente tiene cierta, pues digo, está cerca de otras personas, pues también se vio afectado, ¿no? No sé si recuerdan también un caso de un mercado, creo que era en Veracruz, que ellos, independientemente de la cuarentena, salieron a vender y había gente comprando y se hizo todo un caos de protección civil, policías, Sí, etcétera. claro. Sí, creo que, sobre todo me imagino que los países con una alta tasa de personas en, pues igual y no un estado de calle, pero sí un estado cuyo, De alto riesgo, ¿no? Quizás. pues se ven afectadas gracias a... Que por eso a la Italia le pandemia. fue tan mal, ¿no? Porque tenían mucha gente de edad avanzada. Sí. Sí. Justo, Sí, que fue era el sector más complicado. vulnerable en ese momento. Pues es que, bueno, yo creo que lo principal que ocurrió fue que se subestimó. O sea, desde el 2009 no 100%. había pasado algo similar. Y de hecho, lo más fuerte que hubo fue la H1N1, Sí. influenza en Sí. 2009, en abril 2009 más o menos. Sí. Y realmente se contuvo. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, si bien las medidas que tomaron fueron similares, si no me equivoco, tal vez iguales, el efecto no fue el mismo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de un virus completamente diferente y por supuesto la tasa poblacional, los factores de riesgo y demás han cambiado muchísimo. Estás hablando de 10 años 100%. antes, ¿no? Entonces, por supuesto que se subestimó. Además de que, como bien lo mencionaba, si es una población pues mayormente ignorante, desafortunadamente, es algo que no ven. Sí. Entonces, mientras No no, lo mides, vean, ¿no? exactamente. O sea, Las es como causas de- que puedan tener. Exacto. No, el riesgo no lo mides. O sea, yo salgo a comprar mi pescado y me dicen, hay un virus. No lo puedo ver. Claro. O sea, No, y yo digo, que cómo No sé lo si- veo, no lo creo, ¿no? Hasta la fecha hay gente que todavía cree que es Exactamente. falso. Y muchos, ¿no? exactamente, esa es la interpretación que muchas personas le dan. O sea, es como, Claro. no, eso es una invención, no, eso es un Es cuento, parte no, del eso es... gobierno, ¿no? Ajá. Yo recuerdo muy bien que había varios casos de médicos que subían sus stories comentando que simplemente era cuestión de voltear a ver hacia Europa y que Europa es un adelanto de 5 meses de lo que va a estar pasando Exactamente. de este lado y nadie le hizo caso. De hecho, recuerdo que fuimos de las últimas fronteras en cerrar. No, pues al contrario, me acuerdo que nuestro señor presidente Estaba estaba recibiendo recibiendo gente, aviones, estaba ¿no? recibiendo. Sí. Creo que México nunca cerró. De hecho, nunca la cerró. Sí, creo que Pues en ahí México está. Si no mal realmente recuerdo, nunca ajá. cerró. No, ahí pues al contrario, él fronteras. estuvo recibiendo mucha gente que decía, ay, tienes vuelos de, no sé, vas a Estados Unidos, pues espérate aquí. Es que Y ese fue el se problema. convirtieron en focos Ese fue el infecciosos. problema. O sea, realmente nos convertimos en un imán de casos provenientes de todas partes. Además de la incompetencia desmedida, creo yo, de los líderes arriba, que no Claro. tomaron las medidas necesarias como para contener el virus cuando se pudo haber 100%, contenido. La verdad, o sea, creo que solitos nos llevamos a un caso mucho más grave del que pudimos haber estado. Como dices, creo que ahora sí que todo el mundo subestimó lo que pudo haber. Exactamente. Lo que O sea, iba a yo creo ser, que ¿no? eso fue el primer factor de riesgo. O sea, nadie supo realmente qué es lo que estaba pasando. Llámalo a lo mejor por la incompetencia de los que estaban a lo mejor en la Organización Mundial de la Salud, Y al a lo mando, mejor de ¿no? los médicos de Wuhan, a lo mejor la tardía respuesta que tuvieron en China, además. Pudieron ser muchos factores, pero de inicio Claro. nadie supo realmente las escalas a las que podía llegar la parte de la pandemia. Creo que todos los líderes mundiales tenían como en una balanza o la economía, o sostienes la economía o sostienes la salud, ¿no? Y por lo mismo era como... Pero creo que se tardaron tomas mucho una- en sí. evaluarlo, ¿no? No, Ajá, sí, o sea, 100%, más bien fue eso. 100%. O sea, yo creo que, o sea, van pegadas la parte de Ajá. economía y de salud, por supuesto, pero el problema fue que tardaron demasiado. Yo, Y creo- fue yo un creo tema que más pasó a bien segunda. lo que decías tú. Ujú. O sea, creo que a final de cuentas fue como, no, igual no es tan grave. O sea, como que fueron Sí. diciendo, no, Sí, todavía exacto. está muy lejos, no importa, ¿no? Exacto. O sea, 100%. como que lo veías de lejos y decías, no se ve tan mal. Ujú. Claro. ¿Qué puede pasar, no? Exacto, y creo que más bien fue eso, porque en vez de prever, es como, no, espérate, no va a pasar Lo nada. postergaron. Pero no hiciste nada 100%, para prevenir exactamente. en caso de que llegara. Este tipo de eventos, los economistas, muchos economistas los nombran cisnes negros, ¿no? Sí. Hay un término que utilizan para este tipo de eventos que son sumamente raros y Poco probables de que suceda, ¿no? poco predecibles. Ujú. Aunque, Claro. pues quién sabe si sean tan poco predecibles, porque en la historia, pues en realidad sí ha habido otro tipo de pandemias Pues, que también han llevado a este tipo de El dato, ¿no? situaciones, ¿no? Yo me acuerdo mucho que salía el dato de que cada 100 años ocurre una pandemia que era como una purga de la población. Sí, así lo queremos ver. Ujú. Entonces, Y si ya hasta tienes creo esos que antecedentes. Cada vez es más frecuente. que Ajá, pase. no, y si tenemos ese antecedente, pues realmente lo que comentaba Esteban, en 2009 tuvimos lo del H1N1, que a fin de cuentas duró mucho menos de lo que ha durado esta pandemia, pero ya tenías un antecedente. Claro, que tenías además- saber cómo reaccionar. No, y en el caso incluso del ébola y todo ese tipo, ébola, nada más que el a lo mejor chikungunya. la diferencia era un poco
el tipo de virus y la forma en que se contagiaba. Y la ¿no? Que es- letalidad. Yo siento Así que que, la exacto, cobertura el que impacto tenía. no fue O sea, porque a no es lo nivel mismo contener unos casos en partes específicas de África. Claro, que además están contenerlo a más nivel aislados, mundial. ¿no? Exactamente. Era justo el tema. Al Exactamente. ser China, y lo que hablábamos hace rato, China el proveedor del mundo, salen cosas para todos lados. Entonces lo Sí, que empieza a hacer es repartir para virus. todos lados del Claro. virus, y eso fue lo que en inicio pasó. Ahora, cuando China se da a la tarea de decir, ok, aquí hay un problema, y Ya la empiezan a regué. cerrar todo, Ajá. de hecho lo que hicieron fue, ahí cerraron Wuhan. a como a todo, en absoluto. Pues los mandaron ahí a un estado de sitio, los tuvieron totalmente Había casi ley aislados. marcial, ¿no? Todo Sí, estaba- que eso lo pueden hacer ellos, ¿no? O sea, los chinos eso no le piden permiso a nadie, lo cierran, que se aventaron unos hospitales en 72 horas, ¿no? Sí. Que crearon. Sí, que decían que 10 se iban días. a caer. 10. Sí, pero no tenían... Y teóricamente, más o menos que habrá pasado un mes en que tuvieron ya el control de la pandemia dentro de lo que fue China, ¿no? Pero justo una de las situaciones es esa, o sea, empiezan a salir las cosas, la gente lo ve lejos, o sea, ¿quién Dices, se iba a ¿qué va a esperar? pasar? No está en China. Yo ¿Quién se estoy iba a acá en esperar México. que te llegaras y te enfermaras en una región de Italia que está tan lejos y que de repente no la ves tan conectada? Y más en otros países como nuestro caso, que es precisamente eso, el hecho de pues verlo tan lejano que nunca quisiste poner atención. Pero definitivamente era un tema en donde traías una ventaja porque podías ver lo que estaba pasando en otros lugares y haber tomado medidas, ¿no? Medidas. Pero eso va más allá, porque incluso es un factor natural, todo humano pasa por eso, que es la negación. O sea, el humano siempre por naturaleza va a negar las condiciones que salen fuera de lo común. Entonces, por ejemplo, ven condiciones o ven alguna situación súper complicada, difícil, lo que sea, catastrófica, y la ven muy fuera de su realidad. Entonces la ven como algo de, a mí no me pasa, a mí no me puede ocurrir. Y cuando llega el problema, teniendo la experiencia previa de haber visto, de haber analizado, haber investigado, lo que sea, Sí, sí, sí. pudiendo haber recabado información, tomando medidas, Claro, no lo hicieron. no, simplemente lo negaron y cuando llega el problema viene el, porque a mí, que híjole, me pasó esto, híjole, ya no sé qué hacer. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro. eso fue lo que pasó. Mientras China ya tenía a lo mejor un poco de contención con respecto a la pandemia, en los otros países, pues todo estaba fuera de control. Súmale a eso que las condiciones en las que se dio la expansión del virus, pues son completamente diferentes en cada país. El clima, las condiciones, Climatológicas. a lo el mejor de mismo sector altitud, salud, ¿no? Cómo de está todo. tu Ajá, gente preparada en condición de salud, alimentación. Sí, claro. condiciones de edad, alimentación, todo influye, absolutamente todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve muchísimo más difícil tratar de controlar un virus que ahora está afectando en diferentes maneras Sí, y por sí, sí. supuesto está evolucionando de diferentes maneras y rapidísimo. Eso ahorita que comentas también creo que fue otra cosa. Hubo muchos gobiernos que le estaban apostando a decir, no, ya viene el calor. Segura, No va a dar- pero es no, que fue sí, un hecho. Sí. es cierto. Sí, decir, ¿no? no, ya con calor. Ya, no Ya, existe eso. ya Es ahorita una ya vamos gripa. a calor, Exacto, ya una no va a gripa. pasar nada. Va a bajar Qué flashbacks, el contagio. Sí, es cierto. Y muchas de esas cosas que llevaron a perder de vista lo que realmente podían ser Exactamente. los alcances de algo así, ¿no? Exacto. Sí, no se dimensionó bien. Y es que uno no mide, o sea, es algo que realmente si no había ocurrido antes, ¿cómo puedes tú dimensionar las consecuencias de algo que jamás te ha ocurrido, no? Claro, bueno, no había ocurrido antes bajo las perspectivas actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, la Sí, peste la peste negra, negra, claro, sí. Ah, la negra peste o negra. ¿cuál era la otra? La de la fiebre española, La fiebre española. que creo que es de las más Más- terribles que ha habido en la historia. Genocidio. Pero ¿estás de acuerdo que en esas épocas de repente se contagiaban y ahí lo que pasó es que se fue como a muchos años porque les tocaba como la pandemia en un lugar y luego de ahí llegaba a otro lado y fueron a diferentes tiempos, fueron como que cronológicamente lo que pasaba es que era más lento todo, pero afectó en muchos lugares. No era... Y ahora Exactamente. es muy rápido, ¿no? Porque ahora básicamente pues enfermaban los chinos y Sí. en días ya tenías enfermo En Italia horas, y en horas, sí. en un momentito Sí, empezabas a claro. saltar por todos lados. Si hoy surge un paciente cero de una nueva enfermedad aquí en México, en el Sí. fin de semana que viene 3 días, ya puede estar en China. Estás hablando que en El 20 virus. minutos hay un vuelo de aquí a China. Exactamente, o sea, Entonces podría... Bueno, en pero México salen ahorita, vuelos cada como, 5 ahorita minutos. como tenemos los aeropuertos, yo creo que ya tarda un poco más. Ah, Bueno, sí. sí. Pues tampoco hay aerolíneas. Se retrasó Si se va por el Felipe Ángeles, a lo Igual mejor como llega se después. retrasan y todo O tal eso, vez no ya llega vale. porque le cancelan su No, vuelo, ¿no? jamás va a Si llegar. está por Volaris, le cancelan el vuelo. Exacto. Por entonces, Viva eso- Aerobús. Por Viva Aerobús. Eso puede ser que sea algo que ayude. Ahora, No inventes, sí, es cierto. estás en esta situación. Hubo pocos países que realmente lo tomaran en serio y tomaran medidas drásticas rápido. Y creo que, por ejemplo, China. países... China no le quedó de otra porque además, después de que lo negaron, Pues es que eran el foco de atención. eran el foco, tenían que hacer algo rápido porque no les quedaba de otra. Y además, vuelvo a lo mismo, China bajo su régimen es
te encierras y te encierras. Exacto. Oye, ¿qué? ¿Por qué? No hay de No, otro. o sea, no puedes decir Por eso en Corea absolutamente del nada. Norte no pasó nada, están acostumbrados al No, encierro. bueno, en Corea del Norte pues, están más aislados que qué, Exacto. pero... Diría Australia, pero pues Australia como que no tenía... Australia, por ejemplo, creo que también tardó un poco en llegar, pero también ya está Pues conectado. solo tienen Ajá, animales exacto. enormes, ¿no? Pero- Todo lo malo les tocó a Bueno, ellos. pues es que ahí todo lo que se mueve te mata, ¿no? Sí, sí, sí. Como que Está Dios bien. dijo, no, ahí vamos a echar todo lo que Ahí nadie tranquilo, quiere. ahí tranquilo. Pero Por 10 de Algo tamaño. que no bien, llegue. algo bien. O sea, Creo- no sé si haya como algún país que tenga la medallita del que la hizo mejor. creo que uno de los países, por ejemplo, que reaccionó más rápido fue Corea del Sur. Sí. Pero Corea del Sur y muchos países, y Japón, me Japón. parece, Ok. eran países que traían ya algún antecedente, por ejemplo, del SARS que había pasado Claro. tiempo antes. Ujú. Sí. Y una de las cosas que para ellos fue natural es decir, a ver, esta es una enfermedad que viene de tipo respiratorio. En lo otro lo que nos funcionó es empezar con el tema de cubrebocas y tener cuidado en En Japón algunas los cosas. otakus ya traían cubrebocas por moda. Entonces fue una... Pero es que lo dirás de broma, pero fíjate, Pero no, sí, no lo sí, decía sí. de broma. No, sí. cuando eres, es una cuestión súper práctica y Sí, lo que claro. agarraron dijeron, a ver, esto va por este lado, a final de cuentas no me cuesta nada usarlo, es como, digo, mucha gente se queja del tema del cubrebocas, pero Brenda. entonces es de repente como usar el cinturón de seguridad, ¿no? Pues a final de cuentas Claro. es algo que te requiere un mínimo esfuerzo, pero incluso lo que te ayuda es muchísimo, porque Sí. no nada más No, nada bajó más es para el y COVID. no nada más ayudó en el tema del COVID, porque a lo mejor ese no lo podemos medir porque no teníamos referencia, pero Claro. por ejemplo, ¿qué pasó con todo el tema de las influencias? Bajaron los casos de Sí, influenza 100%. en todos los países durante este tiempo, incluso las enfermedades gastrointestinales bajaron. ¿Por qué? Pues porque la gente se andaba lavando las manos todo el tiempo Se ponía gel y también. tenía otro tipo de Harto cuidados gel. con No, y también en ya general, no comías tanto afuera de casa. Sí, no, ya no. Bueno, Exactamente. el delivery, pero realmente evitabas todo ese tipo de bacterias en el Pues aire. las medidas de higiene aumentaron muchísimo Sí, 100%. en todos Yo no los me lavaba factores. Sí, pues las los manos. tapetes, lavado de manos. Y deja tú por... antibacterial. Bueno, los tapetes todos secos. Sanitizar. Exacto, Nuestros- deja tú por nuestros tapetes- iniciativa Ah, propia. claro. O sea, ya era Nuestros- una obligación. Para entrar a un Exacto. lugar tenías que traer cubrebocas y era te Temperatura. echabas gel siempre. Sí, Siempre. O sea, entonces, No sé qué mayoría de casas, pero sanitizabas tu casa cada cierto tiempo. exactamente. También, no sé, ¿ustedes tenían tapete en su casa? No, yo andaba en el rancho refugiado, yo andaba bien a Ah, gusto no, allá. pues es que el tapete todo lleno de tierra porque pisabas tierra. Y Allá, mira, después de 2 años y medio casi, allá en la comunidad de donde soy, yo creo que Si me enfermé de algo, ya me a enfermé. a la fecha creo que nada más Ya ha me habido dio. 3 Ajá. casos en 2 años y medio. Es ¿Cómo que el COVID crees? no sabe dónde está tu rancho. Ya, amigo. No. ni luz hay, ¿no? Ni llega el agua. Esto es igual que Juan Manuel, para eso te invitamos. Ni- Ya hasta los escuchas saben dónde está Nopala. De lo que estamos hablando. todo mundo, Claro, es los capital mapas del vienen mundo. ahí marcados, ¿no? Es referencia. Es como lo mágico Radiador es pueblo. Springs de Cars, no existe. Cuando alguien te quiere decir dónde está una ciudad en México, siempre te dice Nopala es al referencia. norte, al este o al De Nopala, oeste de ¿no? Nopala, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a pasar un poco Cancún- ya a Cancún la no sé, parte, pero Nopala sí. a la parte de México, precisamente con esta situación. Pensando en esto, hablábamos de que aquí nos fuimos el 16 de marzo, que creo que además, por ejemplo, dentro de estas situaciones, creo que nos fuimos muy pronto a la cuarentena. ¿Sí? De hecho, ¿Cómo? Yo lo considero que nos encerramos antes de tiempo. no sé aquí en la oficina, pero que yo recuerde, y me va a quedar muy marcado porque ese día fue el último que fuimos a la escuela, fue un viernes 13 de marzo, y me acuerdo porque ese día estaba lloviendo horrible aquí en Querétaro, Uy, sí, Sí. es cierto, sí, es cierto. un chaguacero, pero Triste. incluso la escuela donde íbamos fue la última en todo Querétaro en mandarnos a casa. Sí, de Todas hecho, las demás otras ya- universidades ya todas habían las mandado universidades ya sus- se Pero fue hasta el Es que- 16 cuando se dio Pero es La que fue primera puente- fue- oficialmente. Pero es que fue puente del cumpleaños de Benito Juárez. Justo Sí, la primera fue el TEC, ¿no? Sí, el TEC, Anáhuac, TEC Milenio, y ya la última fue No la recuerdo, pero de UVM, y la hecho, última fue la ese bancaria. periodo, todo mundo decía igualito de influenza. O sea, decían en 2-3 Claro. semanas 2 vamos a semanas. regresar Justo a porque clase. recuerdo la instrucción todo de se va 2 a semanas. normalizar. 2 semanas Exactamente. y ya. 2 años después volví a la escuela. Y Ya, exactamente, chavos. o sea, Que nadie se esperaba realmente los alcances que podría que tener sean la cuarentena. pandemia. No, pues son 40 días, ¿qué me cuesta? Que además no Sí. había realmente como, digamos, tampoco una instrucción directa del gobierno que te permitiera saber qué era lo que iba a pasar. Exactamente. Pero, digamos, justo esta situación creo que nos mandaron muy rápido. O sea, creo que en esa fecha cuando nos mandan en México realmente no había casos. Yo considero que fue muy rápido, pero precisamente por No, el tema... sí, porque por fue el el tema- corona, ¿no? Capitán. No, pero había... Sí, Acababa de había, pasar, ¿no? Había sido había y- pasado, pero realmente no había todavía casos. O sea, a lo que voy Ok. es lo siguiente. Dentro de estas situaciones, primero no haces nada.
O sea, como que dices, no, va a pasar, va a ser esto, y de repente como que empiezas a ver otros lugares y dices, nos encerramos. Sí, nada más que los otros lugares era España, era Alemania. Pero es que en los otros lugares había toque de queda. Claro, pero creo que Aquí ahí, decíamos, ¿qué me van a obligar a quedarme en mi casa? ¿Quién pues me va a básicamente eso pasaba, ¿no? Sí. Pero lo que voy es, justo dentro de esa situación en donde no se trató de medir qué era lo que estaba pasando, es decir, realmente empezar a medir bien para poder saber qué pasaba y decir, ¿sabes qué? Ya llegamos al punto en donde nos tenemos que encerrar. Exactamente. Lo que terminó pasando es que nos mandaron tal vez 2 meses antes a encerrarnos. Es que nos Sí. malmandaron. Y ya cuando en las Por eso. fronteras había... No, y este generas círculo, la gente incertidumbre sale. sobre todo. Y O sea, pánico. Exacto. Y tienes a la gente encerrada y luego y cuando sin ya, motivo. cuando ya no se quiere quedar quieta y se empieza a salir es cuando empezabas ya a tener realmente Exacto, problemas. empezó a ser un Y fue reguero. contraproducente, ¿no? Que fue una situación que estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todas las empresas? Porque realmente si nos ponemos a ver la situación en nuestro país, pues no estábamos, las empresas no estaban preparadas. O sea, realmente estabas hablando de empresas que en cuestión de, por ejemplo, espacios de trabajo compartidos y virtuales, el tema del uso de la nube como tal y muchas otras cosas, pues realmente no teníamos esa infraestructura, ¿no? Ahí es donde- ¿Cuántas empresas habían dado el salto a digitalizar su tal vez negocio? apenas estaba entrando. O sea, es que yo Estaban en creo esa que era un transición, cambio, ¿no? ajá, era un cambio inevitable. O sea, a fin de cuentas, a lo mejor pronosticado para dentro de 10 años, Sí, pero pero era un cambio que ya iba en camino. Iban La migrando, ¿no? Esa diferencia parte. fue que el COVID, las medidas que tomó el gobierno y demás, lo único que provocó es que ese cambio se acelerara. Ujú. Entonces, muchas veces lo que las empresas creen es que la parte de las conferencias virtuales, la parte de las clases en línea, de espacios Sí. compartidos, de trabajo en casa y demás, son cosas que a lo mejor no se le hubieran pasado o más bien no hubieran ocurrido si la pandemia no hubiera llegado. Pero Claro. todo lo contrario, o sea, es un cambio que ya se iba a dar, evidentemente, y eventualmente, pero la diferencia es que la pandemia y este virus lo único que hizo fue acelerar ese Fue cambio. anticiparlo Sí. y muchas Exactamente. veces yo lo vi que realmente nos agarró mal parados, ¿no? A todas Exactamente. a todas las empresas, no sé, por ejemplo, ahorita Juan Manuel nos podrá decir en la experiencia cómo fue, pero al menos yo en ese momento que todavía estaba trabajando en Gallos, pues obviamente nuestro giro era imposible mudarlo a la parte digital, o sea, realmente el giro de la empresa... ¿Gallos de sí. pelea o qué? No, esos están prohibidos. No me dedico a esos, Ah, a los gallos que golpean gente. Eso no pasa en Nopala. No. Está bien, continúa. Pero realmente, pues no podemos hacer nada. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a la liga? Y era lo que hablábamos. ¿A la alguna Liga vez. de Gallos de Pelea? Ajá. ¿O qué Que liga? fue, ellos migraron, tuvieron que hacer un torneo de fútbol en Ah. eSports. O sea, tuvieron que decir, necesitamos generar algo, pues vamos a pasarnos a lo digital. Pero obviamente te agarran en curva y me imagino que muchísimas empresas fue lo mismo, que de la nada te dicen, y sobre todo las que están todavía old fashion, que dicen, no, yo me reniego a estar en cosas Es que es eso, virtuales. es que es eso. Que se aferran tanto y que han seguido aferradas y que ahora, desde hace 2 años, tuvieron que hacer un cambio. Me imagino que la sufrieron bastante. Claro. Porque no tenían la infraestructura. Exactamente. Empezando por ahí. Y Y el es que es conocimiento. un ciclo como tal, o sea, por ejemplo, de lo que yo anoté y lo que alcancé a investigar un poco, o sea, realmente se produjeron primero esas 2 etapas. Se Ujú. produjeron primero esas 2 etapas. La primera fue de completa descomunicación Desconocimiento. Ah, ok. y vaya, o sea, no informaron nada y más bien de subestimación, por así Ok, decirlo. claro. O sea, Va. no tomo medidas, no considero que sea grave el tema del virus, ¿no? Me vale Después es la parte de la desinformación. No comunico, no digo nada. ¿Y qué provoca eso? Incertidumbre. Y entonces viene la parte del impacto en las empresas. O sea, realmente llega algo que llega de sopetón, que llega para quedarse y por supuesto nadie está preparado. Claro. Nadie está preparado, nadie está comunicado, nadie sabe nada. Y las pocas personas que sabían, pues realmente eran limitadas. Y estaban pues, Claro. muy... Andaban en No, friega. y también, empezando y todo. también siento que los muchos mensajes que la Secretaría de Salud arrojaban también eran un poquito, pues... Confusos. O sea, confusos es que iban y completamente hasta- contrapuestos a lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Pero es que o sea, también- aquí tenías a Gatell diciéndote, no, el cubrebocas no es necesario. Y la- allá en la Organización Pero Mundial de la andaba Salud de decían, vacaciones es bien a gusto, necesario. ¿no? El hombre. Exactamente, o Sí, sea, exactamente. dices en Yo qué me acuerdo de posición eso. estamos, Era ¿sabes? una ¿A quién le discrepancia creo? de lo que está pasando y lo que estás haciendo y lo que estás Ah, diciendo. bueno, pero eso es Claro. México hoy, ¿no? México es una gran discrepancia. Hoy, ayer y mañana. Ahora, Exactamente. entonces llegas con esta situación, obviamente todo este tema, digamos, la parte para poderlo sobrellevar era el tema de tecnologías de información, pero también te encuentras en una situación en donde pues, muchas de las empresas que ofrecían los servicios, incluso todas las empresas que ofrecían el servicio de internet,
Todo saturado. ¿Qué pasaba? Que ahora todo el mundo necesitaba cámaras web. No había. O sea, no había muchas cosas que necesitabas en ese momento conseguir. Pues no. Computadoras simple y también. Deja sencillamente eso. no lo En tenías. Nopala no había señal. En Nopala tuvieron que poner unas torres ¿Cómo? para que hubiera servicio de Y internet. llegó el por parte de ya Telcel. había telegrama. Todavía usábamos el Unas telegrama. torres de nopal. Ahí, enorme. O sea, realmente, incluso me dijeron, Unas es que no torres tenemos de- modems porque todos ahorita están viniéndose para acá a vivir y no podemos abastecer el servicio, se nos va a saturar, tampoco podemos vender por vender. O sea, se nos va a caer, te podemos vender, pero no te va a funcionar de nada. No había pensado eso. Con razón nunca te conectabas a clase, ¿no? Hasta me quedé dormido en una de las clases. Eso no pasa. Ah. Pero bueno, entonces esta situación de repente empiezas a tener ahora esa necesidad de conseguir cosas que pues obviamente ni siquiera lo habías pensado en que te iban a faltar, ¿no? El Lysol. ¿Quién tenía el Lysol en su Exacto, casa? el Lysol, el papel de baño Simplemente que el ya cubrebocas, platicábamos hace rato solo los también, ¿no? que... El papel. Cubrebocas no había, si recuerdan también hubo un tiempo escasez. en que No muchos, había cubrebocas, hubo exactamente. países en donde decían, por ejemplo, que el K95, que era el No, bueno para Pero esto, el de 3M, ¿no? Concretamente el de sí, 3M. no, pero lo que decían es, no compren ese. O sea, te estaban diciendo que no compras ese porque necesitaban que esos se quedaran para el personal médico. Ok. En Estados La primera Unidos, línea, ¿no? en De- Estados Unidos me parece eso lo hicieron. O sea, básicamente, entonces te estaban diciendo que no utilizaras ese, que utilizaras de otros, pero ese en Sí, pues de particular hecho, no. hace un año que andaba todavía en California, me tocó que me preguntaban así como, ¿por qué yo me llevé mis KN de aquí? Y me dijeron así como, oye, pues, la neta, ¿qué onda, no? ¿De dónde los conseguiste? Y ya, no, pues es que los traigo de México. Y me decían, no, pues es que a nosotros nos dijeron que solo la primera línea Sí. eran los que iban a usar esto y que nosotros, pues a querer o no, porque tanto no estábamos saliendo tanto ni estábamos tan expuestos, pues nos iban a dar de los normales, ¿no? Y es que se fueron los primeros cambios, realmente. O sea, fueron cambios de consumo completamente. Claro. De preferencias de sectores esenciales, vaya. O sea, sobre todo aquí en México, ¿no? Un sector esencial que podría ser lo primario antes, de repente pasó a ser terciario porque llegó la pandemia y por supuesto había otras necesidades. Las había otras caretas, no preferencias. manches. Exactamente. Toda esa gente que se dedicó a crear caretas o los estos que usaban los taxis, no sé si vieron los estos como Plastiquitos. Ah, los claro. plásticos. Ujú. Tengo un conocido que empezó a hacer esas cosas y se armó un muy buen billete porque se dedicó a eso. O también dentro de módulos, o sea, como módulos entre escritorios que tenían sí. como un Sí, sí. Tan Tenían amplio, una cosa de también era de acrílico ahí plástico. nomás ahí. Digo, pero eso fue Ajá. post. Ah, Bueno, sí, más porque bien eso, ya que se eso era puso cuando el ya fuego. abrías, Exactamente. abrías a Así la Pero de gente, ¿no? inicio todo fue un encerrón Sí, pues total. también O sea- cuántas personas dentro de su casa no compraron escritorios, computadoras. Que no lo tenías, porque no había. normalmente no estabas Acostumbrado acostumbrado a trabajar mesa. ahí, ¿no? Ujú. Y además lo que implicó todo eso. ¿Qué implica? Llegas a este punto en donde te dicen, ¿sabes qué? Todo mundo a su casa. Las empresas no tenían el software o las aplicaciones que les permitieran, por ejemplo, manejar sus espacios de trabajo virtualmente. O sea, utilizabas el correo electrónico y básicamente habías utilizado de vez en cuando, pero nadie quería. Normalmente todo el tema de videoconferencias Jamás. se usaba poco. O sea, en realidad la gente lo trataba de evitar. Usábamos el Skype nada más para comunicarnos con el primo que vive en Irlanda, ¿no? extranjero. Sí, Y, sí, sí. y realmente poco se va la gente precisamente a su casa donde no tiene muchas cosas, Pues- tiene carencias, nunca hay lugares en donde no te llegaba el internet, tenías que conectar a 4 personas en algunos Como en, no- en algunas casas tenías que conectar a 4 personas Sí, al claro, mismo tiempo, Exactamente. tenerles espacios diferentes porque unos están Porque uno haciendo está una en clase cosa, y otros otros están en el exactamente. trabajo, ¿no? Pues simplemente yo me acuerdo que leí unos datos en su momento que el precio de las acciones de Zoom se sí, dispararon Sí, Zoom bestialmente, yo ¿no? creo que fue una de las empresas que más se benefició de la Exacto. de la Google pandemia. totalmente. De hecho, Zoom no era una empresa grande, ¿no? No, estaba, No. Era una cosa microscópica y Pero de la volvemos a nada. lo mismo, ya estaba empezando. O sea, Zoom ya Sí. existía. Por Sí, algo sí, ya sí. existía porque era un cambio que ya se venía. Lo que claro. hizo la pandemia, la verdad es que le Lo puso aventó la para mancuerna arriba. Podemos exacto. hablar de las empresas que se vieron beneficiadas de la pandemia, como las Claro que empresas aquí hubo dos, uno, por un lado los que se beneficiaron y por otro los que realmente les fue mal, ¿no? Claro. Los que salieron perdiendo. Y las que aparecieron, ¿no? ¿Quiénes se vieron más afectados? Lo decían hace rato, turismo, Turismo. Sector No. turismo. servicios en hotelería y general. En turismo. cierto punto el Vale. sector de transporte, Servicios. Eventos. podría decir yo. Los eventos, Eventos y los entretenimiento. eventos masivos que nos Eventos, tocaba a ti y a mí entretenimiento. ahí gestionar un tanto. ¿Qué otro? La comida, ¿no? Aerolíneas. El comercio informal también se vio muy afectado. Comercio Toda esta gente informal. que... Sí, Porque que no se- tenía a dónde ir. Sí, exacto. Los ladrones. También, quien robaban. Por eso Ya las decían, casas no estaban solas. estaban felices, Las casas no estaban estaban solas. felices en ese entonces en Ciudad de México y decían que había bajado los asaltos. Pues si exacto. no había nadie en la calle, ¿quién iba a asaltar? Y ya todos estaban en casa, ¿qué casas iban a meter? Exactamente. Entonces, ¿algún otro? ¿Cuál otra
¿Qué otro de los que sector? se habrán afectado más. No sé, quizás, no sé, quizás ustedes tengan el dato. El El sector que más- inmobiliario. No, que- de- por ejemplo, No, los fíjate que más el se sector vieron afectados, inmobiliario no les fue mal. ¿no? No, yo he platicado con gente del sector Aquí inmobiliario tenemos- y no les fue mal. El restaurantero fue de los que peor les fue. Sí, Sí, más en- por la parte los antros, personal. los bares. Exactamente. Aquí está. Digo, antros y bares muchas veces entran dentro del mismo sector porque son Pero, alimentos y pero bebidas acuérdate, preparadas. acuérdate que había el recorte de horarios. Nada más en ciertos horarios o puro delivery. Pues Ujú. un antro y un bar, pues, Sí, con la pues, pena, ¿no? O sea, te sí, decían, pero tienes esa que cerrar parte- tu restaurante a las 8 de la Exactamente. noche. Toda esa parte del sector restaurante. Ahí me tocó, de los primeros partidos que regresamos al estadio, que me contaba la gente de seguridad que Servicios financieros. justamente cuando salíamos de toda la operación, ellos no encontraban en dónde cenar. O sea, toda esa gente que como acabamos a las 8, ponle que a las 9 ya tenían que cenar, no había nada. Decía, queríamos ir a ¿Te la acuerdas que a las 10 de la noche ya todo estaba cerrado? me decía, queríamos ir a la farmacia y solo nos vendían algo de comida de lo que tenían como, por ejemplo, la Guadalajara, que tiene Claro. como mini super. O sea, decía, para querías poder comprar comprar, otra cosa, no te necesitamos- dejaban. tenemos que comprar Que un tenía- medicamento. que No, tenía pero a unas veces ya no y te a veces dejaban. ni eso. No, a veces no te dejaban. Solo agua. Solo A veces ni agua leche y- te dejaban comprar. Agua y cosas médicas. Nada Sí, más. inclusive, yo recuerdo que quería comprar un juego de mesa y no te los vendían. O sea, que ni siquiera para... No, No, pero... la farmacia o sea, Guadalajara, ¿tienes o juegos sea, de pero mesa? tú... No, pero por ejemplo... no, véndeme un No, unito. por ejemplo, tú ibas, por ejemplo, a algún supermercado y también, de hecho, dentro de... Pues estás en tu casa, No también podía tomar buscas cerveza yo porque no fuentes me de vendían. entretenimiento. Ah, sí, también hubo ley seca. Hubo ley seca. Acordémonos que hubo desabastecimiento de cerveza. No había filas bueno. impresionantes Sí. para la cerveza y no había Susana a distancia. Sí, sí, sí. Y es que fue eso, o sea, realmente después del impacto que recibieron las empresas al conocer y al entrar en una situación en la que Y al nunca habían vivirla, estado, ¿no? O sea, viene el periodo de adaptación. Y el periodo de adaptación no fue otra cosa más que miles y muchísimos de cambios que tuvieron internos y externos. ahí aplica un poco el darwinismo, ¿no? O te adaptas Exactamente. o te quedas en el Justo, camino. justo. O sea, hay muchos casos e historias, hay miles también, de chavos que, por ejemplo, dedicaban a la ropa, que tuvieron que cerrar sus locales porque no eran consideradas actividades primarias o actividades esenciales. Sí, cierto. Y entonces, del desinfectante que ellos pedían para desinfectar su ropa, lo empezaron a pedir ahora en cantidades industriales y lo comenzaron a vender a domicilio y a otras empresas y demás. O sea, realmente cambios de giro hubo muchos. Y de hecho, durante el periodo de la pandemia, que fue entre 2019 y 2020 considerado el más fuerte, más de 4,000 empresas cambiaron de giro completamente. O muchas empresas se voltearon al tema de comercio electrónico. Exactamente. Sí. Que O ahí, también, bueno, se concluye. pero nada más, esa y el que sería el caso también de lo que fue el tema de comida, de los restaurantes y la aparición sobre todo, digamos, dentro de todo lo que apareció en esto, de las dark kitchens, ¿no? De Ah, todo sí, este cañón. tema de estos restaurantes en donde no necesitabas, digo, de nada No, te no, servía no, de todas formas el tener un local con vista Con y que la gente te mobiliario, pueda ubicar, Exacto. pero precisamente fue de las cosas que más crecieron. Tener el alcohol clandestino, no sé si se acuerdan que había gente que hacía como... Ay, que había Dealers que era de alcohol tóxico, clandestino. aparte, ¿no? Que no te lo debías de poner porque el tipo de alcohol que tenía, que estaban utilizando era un ¿Era de la alcohol tapita tóxico. roja o qué? No, No, o sea, es pero que más bien embotellado... sí, o sea, así tal como cual, granel. el gel que lo vendían incluso en muchos lugares de gel. repente. Sí, No, el yo gel. lo de... Ah, Ah, pero ¿tú él hablas habla de del alcohol? alcohol. Ah, no, embriagante. ya. Que como había ley seca... Bueno, como cada había quien ley se seca. preocupa por sus Es que temas. yo también me lo tomaba. Cada quien... Prioridades, De los prioridades. dos. Estoy hablando de gel antibacterial. Yo hablo de gel antibacterial. Y él habla... Ah, Es yo que... ya tenía mi pulque, yo Es estaba que en tranquilo. Nopal la pasa diferente. Sí, no, ahí se lo toman y luego lo sudan. Y así tratan de De contrarrestarlo, de ¿no? matar el virus. No, pero también, justo lo que iba a decir, que ahorita haciendo un poco de análisis, TikTok, ¿se acuerdan de dónde es? Sí. De China, Ujú. ¿no? Entonces, fue el boom de la gente que empezó a grabarse en la pandemia, que Claro. yo estaba checando muchas cuentas que ahorita tienen millones de followers, sus primeros videos fue como a las 2 semanas del encierro, ¿no? Que la gente se Ujú. empezó a aburrir y dijo, voy a grabar. O sea, eso hizo un boom impresionante, ¿no? Bueno, fíjate, y hablando de industrias que les pegó, justo también en esa parte, a la gente que se dedicaba a eso, por ejemplo, todos los que eran generadores de contenido, les pegó, porque aunque pareciera lo contrario por el hecho de que la gente estaba encerrada, lo que terminó pasando es que empezó más gente que estaba encerrada a generar contenido. Entonces lo que pasaba es que ahora se tenían que repartir contra muchos nuevos que no tenían Sí, que hacer salieron- o que vieron en ese como momento. que levantabas la piedra y Caso salían Twitch, ¿no? También. 1000 streamers. Exactamente. Básicamente Lo todas, apuntó ¿no? O sea, cañón. pero la gente que ya tenía tiempo, o sea, en realidad muchos lo comentaron, de 100%. repente que les hacen alguna entrevista o algo, que eso les pasó, que en realidad durante la pandemia sus ingresos se vieron afectados. ¿Por qué? Pues porque empezabas, pues a final de cuentas puede haber contenido bueno y malo, pero a final de cuentas te empiezas a pelear por Por tiempo. entre todos esos, ¿no? Y por tiempo. Entonces, entre más cosas existan,
aunque sea que de repente alguien se entretenga con algo que igual ni le gustó, pero se le apareció y está ahí, Sí, pues a final de cuentas le termina por pegar. claro. En el otro lado, ¿quiénes fueron los grandes ganadores de esto? Los grandes ganadores de la pandemia. ¿Amazon? ¿Paqueterías? Sí, Amazon. yo creo que las empresas de comercio en línea, El comercio electrónico, ¿no? los intermediarios de comercio en línea, Servicios de streaming, servicios de streaming, Telefonía. plataformas, delivery de comida, exactamente. concretamente. Yo creo que Ese más sector. que nada son las Telecomunicaciones, herramientas digitales. O sea, las empresas tecnológicas Sí, realmente claro. marcaron su posición dentro Todo lo que tenga que ver del con mercado la mundial. tecnología, ahora sí, porque era la Exactamente. única manera. Sí, o sea, se abrieron el camino que muchas veces estaba limitado por las empresas normales o las empresas ya un poquito más viejas que no cedían mercado y ahorita las empresas tecnológicas, pues por el cambio de preferencias y obviamente de comportamiento y Que a y fin de el cuentas cambio de consumo. fue un cambio obligado. Exactamente. Sí, sí lo vemos. Sí, sí, sí. También creo que nos olvidamos de la más importante, que la industria farmacéutica. Como todas las empresas Claro. repuntaron cañón. Yo me acuerdo que era pelearse por acciones de Pfizer, también de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Claro, AstraZeneca, que fueron de las que todas más se esas. vieron, en ese caso, beneficiadas bajo toda esta circunstancia, ¿no? Claro, ¿quién diría? Que Pues imagínate todas las manufactureras de cubrebocas, guantes. el jeringas. problema que tuvieron es que de repente no tenían los insumos para sacar las Sí. cosas. O sea, que eso era lo que tenía que ver precisamente con lo que hablábamos hace rato del tema Inclusive, de los ¿recuerdan cubrebocas. recuerdan La la oferta y la pelea demanda. de los respiradores y los tanques de sí, los oxígeno tanques de y oxígenos. así? Sí, pues tuve un primo que se dedicó Camillas. un buen rato a lo de oxígeno y me dijo, güey, es que nos estamos peleando todos por A ver, ¿a tratar de quién le conseguirlo surtimos? y sobre todo los clientes. O sea, muchas veces me decía, es que pues tenemos que decidir cuál es el que le vamos a dar prioridad y con la pena si al que elegimos que no tiene una pérdida, pues ni modo, o sea, es el negocio de peleado. Un pequeño paréntesis, pues también está esta parte ética, ¿no? Porque igual y puedes tener un buen cliente, pero aquí no hay nada. Sí, claro, sí, sí, sí. Estaba Pues duro el también. servicio funerario, ¿no? También Servicio funerario. Funerario también porque se fue para realmente arriba. pues, todos se los mandaban a los hospitales, lo mandaban a las casas funerarias, pues, realmente, o a los crematorios. Concretamente a los crematorios que por la naturaleza del virus que no se sabía cómo se iba a tratar Justo. ni a cómo llevar, tenían todos que ser incinerados. Sí. Entonces, imagínate cuánto tuvo que haber pagado el gobierno como para mandarle a todos, o bueno, quizá no al gobierno, sino a las familias, decidir, ¿sabes qué? Si a este crematorio, pues supongo que también fue una industria que Que de por pues, sí. explotó No, la igual verdad, de sí. manera obligada. Ujú. Sí, la verdad, sí. Dentro de esta situación, pues obviamente llevó a que sobre todo todas las empresas que estaban de la mano con el tema de salud, sobre todo las que se dedicaban como laboratorios a desarrollar vacunas. Las pruebas, Bueno, de Desde hecho las se pruebas, ¿no? habla de que realmente estas vacunas se desarrollaron en tiempo récord. Sí, es no, decir, jamás. Utilizaban años de en cuestión de investigación, lo que estaban, haciendo, ¿no? de análisis de efectos secundarios, colaterales. Se utilizaron tecnologías que no se habían utilizado antes, como tal, para desarrollar el tipo de vacunas que se están usando. No se habían utilizado como antes, porque antes, además, el tipo de vacunas que se hacían requerían de mucho tiempo para la incubación de los antivirales y Ajá. todo este tipo de cosas. Y se utilizó mucho, por ejemplo, también inteligencia artificial, precisamente Sí. para sacar las cadenas y todo esto que se requerían dentro de lo que eran las vacunas. Los invitamos a que escuchen el capítulo de inteligencia artificial si no lo han escuchado. Pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis, que hiciste un paréntesis ahorita, yo no me acuerdo, algo iba a comentar y ya se me fue. Pero, Esos son los efectos del COVID. esos son los efectos. Pérdida de memoria. Para que estén atentos. Justo yo iba a hablar que también dentro de un paréntesis es la industria de las aseguradoras. Aquí tengo un pequeño artículo de GNP hablando únicamente de una aseguradora, que GNP comenta que pagó 500 millones de pesos asegurados por el COVID-19. Imagínate la industria a nivel global. Que creo que también tocamos un poco el tema en nuestro capítulo de los seguros, ¿no? Creo que dice... Claro, que todas las aseguradoras de hecho se veían obligadas, me parece que tenían tener una cobertura ya me acordé cuál era el No tema. como la escuela donde estudiábamos, que se hizo bien, güey, Córtale, mi chavo. Córtale, mi chavo. con eso. Ya me acordé. ¿Ah? El tema ahorita también que señalaban nos llevó también a destapar algo que también de alguna manera lo estamos haciendo, pero tal vez más inconsciente de lo que se debía. Y era el hecho de la dependencia del mundo de China. ¿Por qué? Sí. Porque Sí. justo en el momento en que empiezas a tener que cerrar a China, precisamente por ese tema de la cuarentena, es que también todo este tema de que faltaban, por un lado, los cubrebocas, de que por otro lado no tenías a lo mejor piezas para terminar algún Exacto. tipo de ¿cómo se llama? De aparatos médicos o lo que fuera, pues finalmente se debía a que muchas de estas cosas venían de China.
Sí. Y en el momento que lo cierras y que además tratas de cuidar y sobre todo las formas y lo que viene siendo el comercio que no te afecte, pues terminas por darle en la torre a todo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que además las empresas ahora, me ha tocado platicar de repente con algunas empresas que están tratando de venir aquí a México. Lo que está pasando es que ahora están tratando de tener plantas que antes no tenían en México para tener 2 opciones en caso de que En algo caso así de vuelva a cualquier cosa. pasar, ¿no? Justo. De no depender únicamente de un lugar y tener lugares que estén a lo mejor más cercanos, precisamente para esto. Pero, ¿qué es lo que representó? Y creo que además sigue siendo, creo que seguimos en la resaca, ¿no? De lo que Exactamente. Sí. terminó pasando con esta detención de las cadenas de suministro, ¿no? Exactamente. Sí, justo. Yo creo que dentro de esas ya se están considerando riesgos que antes no se consideraban. Y la gente realmente, hablando por ejemplo de los seguros, ya están considerando cosas que pueden pasar, pero que antes jamás se consideraron. Entonces, por ejemplo, los seguros ahorita, para cualquier viaje internacional que uno haga, necesita un seguro de gastos médicos que tenga cobertura COVID. O sea, eso ya es de Desde base. cajón, claro. Exactamente. Y justo las empresas yo creo que están haciendo planes y los planes que ya tenían los están alterando y los están cambiando de acuerdo a posibles pronósticos de a lo mejor catástrofes climáticas, lo que sea, que pudiesen ocurrir, pero que ahorita no se están viendo. Pero que sí hay ciertas cositas que pueden ellos considerar como una ruta para ir planeando y por supuesto ir Tomar en cuenta como pronosticando. indicadores, ¿no? Ya que Exactamente. vimos y por ahí. Sobre todo del cambio climático. O sea, que eso es lo Sí. que más alerta trae a todos ahorita. 100%. ¿Qué les parece si hablamos un poco sobre qué tuvieron que hacer las empresas durante esta época un tanto gris? Creo que el primer punto ya lo tocamos, el más importante, cómo fue esa migración de lo físico a lo digital. Y a mí me gustaría que hiciéramos un poco de análisis sobre el costeo para las empresas respecto a tenerlos en físico en una oficina con ya tenerlos en casa. No sé, tú, Juan Manuel, que tú lo viviste. Pues mira, lo que pasa es que en un principio hubo muchas empresas que a mí sí me tocó ver empresas que a los 2 meses cerraron oficinas. Claro. ¿Por qué? Porque hicieron cuentas rápido y dijeron, mira, ya se fueron todos para allá, podemos seguir trabajando así. Abato costos en ¿Sabes qué? mantenimiento. Te regreso la oficina, vamos a dejar nada más dejamos el espacio aquí para que la Quienes gente que quisieran tenga venir. que venir. Y muchos hicieron eso. O sea, en realidad muchas empresas vieron una oportunidad ahí Exactamente. que lejos de estar analizándola desde el punto de vista ya real del costo-beneficio, lo vieron como algo práctico Sí, y claro. como algo que muchas empresas lo están viendo así. ¿Por qué? Pues porque se ahorraban costos. ¿Por qué? Al final del día, por ejemplo, los costos de tener que... O sea, que mucha gente que tuvo que hacer, incrementar su velocidad Capacidad de de internet, modificar su infraestructura dentro de su casa, de Comprar. poner a lo mejor otro Modem, un router. modem nuevo, otro router o otro algún equipo, punto ¿no? de Incluso acceso. gente que incluso no tenía equipo, ¿no? Exacto, porque tenías familias en donde tenían una computadora que compartir seis, los ¿no? niños y tenías que tener más de una. Entonces, fueron muchas cosas que precisamente se dieron ahí. Y creo que además mucha gente se dio cuenta que su teléfono celular servía para más cosas, ¿no? Sí, como que lo explotaban. Justo- Incluso la misma computadora decías, a ver, yo solo uso mi Word, mi Excel, mi correo, mi Facebook y ya, ¿no? Pero yo no sabía que podía usar Sería raro, ¿no? Pero hay No casos. sabía que tenían No cámara. sabía que tenía cámara, ¿no? Que podía ponerle filtritos acá atrás a mi background. Sí, también, 100%. O sea, como que sí abrimos los ojos un poco más a lo que podíamos hacer con todas las herramientas que hemos tenido durante mucho tiempo, pero que no sabíamos explotar de la mejor manera. Hablando tú como patrón, no sé si recuerdas que en enero, creo que fue del 2021, aquí tengo la nota, que fue cuando por ley obligaban a los patrones a proveer económicamente. A compensar, o ¿no? compensar Lo que... los gastos de internet, mobiliario y software a los trabajadores. ¿Tú consideras que esto, tomando en cuenta que igual como la balanza respecto a pago de oficinas y así, ahora esta parte de proveerle a tu empleado, pues como este pago económico, nada más para Una cubrir esos compensación, ¿no? gastos, ¿crees que puso como la balanza otra vez donde estaba o de todos modos seguía siendo un poco Pues mira, más como- obviamente, a final de cuentas, yo creo que algunas cosas seguían recayendo a final del día sobre la persona, ¿no? Claro. O sea, porque a Sí, final sí, del... no le vas a pagar la luz Sí, o sea, como que al 100%. el problema es que era muy difícil Claro. poder entender cuál era la parte de tus consumos, por ejemplo, personales de los de la empresa, ¿no? Sí. O sea, Pues que estás, oye, estás pues trabajando y ves usando- Netflix al mismo Exacto, tiempo. exacto, No me hagas que eso, también Mike. ese es un tema que también es como complicado. De hecho, digamos, ahorita hay muchas empresas que pues, se les hizo fácil, hicieron eso y lo están buscando llevar de esa manera en que toda la gente haga home office. Otros están tratando de buscar ahorita irse a un tema híbrido. Modelo híbrido. Digo, se habló en la semana pasada, me parece, la semana pasada y la antepasada,
de todo el tema de Elon Musk, ¿no? Que les dijo, oiga, ya les gustó eso de estar en su casa, regrésense y el que no se quiera regresar, Va para afuera. va para afuera, ¿no? Creo que justo una de las situaciones es que también dentro de esto, en el largo plazo no se ha examinado, por ejemplo, cuáles pueden ser realmente también las repercusiones en la gente. Porque Claro. al final del día la gente, pues sí requiere de su espacio de trabajo, porque no puedes estar todo el tiempo metido con tu familia. Además de que eres un ente social por naturaleza y necesitas convivir más allá de tu núcleo familiar, ¿no? Necesitas desenvolverte de otra manera. Francis no vino, pero miren. Pero se está dando unos cosas filosóficas. ¿Sabes? Sí, Sí. 100%, ¿no? Yo también considero, y igual es una parte un poco más, no sé, me imagino que tal vez sea por individuo, pero personalmente el hecho de trabajar en casa se me hacía muchísimo más difícil, pues, sobre todo porque tan fácil es, no Ay, sé, pues tengo el Xbox ahí, tienes estoy en el mi cama, Xbox dime. ahí, Es que las distracciones las tienes tienes aquí ajá, luego, luego. exactamente, ¿no? Y digo, Aquí también. no hay nadie que te esté viendo realmente. Es que ¿no? sinceramente creo, en general, o sea, creo que en realidad es perjudicial el hecho de que la gente no tenga sus oficinas. Sí, Porque sí. dentro de esa parte, normalmente tienes tus entornos, ¿no? Incluso, por ejemplo, Claro. Starbucks lo identificó muy bien dentro de lo que eran las personas. Le decía, tienen dos lugares. Las personas tienen su lugar personal, que es su casa, y tienen su lugar social o el lugar donde trabajan, que es su otro entorno. Y normalmente se mueven en esos dos entornos. Cuando ellos se ubicaron ellos donde estaban, dijeron, nosotros somos el del medio. La gente sale de su casa, Claro. viene a Starbucks y se va trabajo. a su trabajo. Y sale del trabajo, viene a Starbucks y se va a su casa. Sí. Pero es precisamente como esa dualidad y esa situación en donde, pues no es lo mismo que estés en tu casa, tengas un problema, aunque sea en Zoom, con tu jefe, y estés de malas, y obviamente te tenga que soportar tu familia, ¿no? O sea, quieras o no, porque Claro. no es lo No, mismo sí, que estés sí, en sí. un lugar aislado y está bien. O imagínate, que no dudo que suceda, pues la persona que en su casa es súper mandilón y en el Sí, trabajo sí, claro. es un ogro y todo el mundo le tiene miedo. Pues necesita su equilibrio. O sea, la persona, imagínate esa persona que en un lado como que de alguna forma se siente, a lo mejor hasta se siente, Vulnerable. no, exacto, en un Sí. lugar está dispuesto a ceder y en el otro es en el lugar en donde se realiza. Y Sí. si lo pierde, ¿qué pasa con eso? Y además lo que implica precisamente en la parte social, porque al final del día somos, como decía, entes sociales, necesitas esa parte. De hecho, en la pirámide de Sí, Maslow, claro, las necesidades básicas. algunos escalones tienen mucho que ver con la parte social. De hecho, ahorita que lo mencionas, justamente las cifras en cuanto a violencia intrafamiliar y conflictos y divorcios incrementó exponencialmente en la época Claro, de pandemia, sí, sí. porque, ponle, tienen problemas como una pareja tendría, ¿no? En cierto punto. Y lo que dices es, ya que se vaya este cabrón para su trabajo y me deje en paz, ¿no? Pero si lo tienes ahí todo el día y, Sí, claro. y dices, ay, para eso te vas 8 horas a tu trabajo si ni haces nada, pues te está pique la cresta y acabas peleándote, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de cifras incrementaron bastante en este encierro, que justamente es una respuesta a lo que decías tú, que necesitamos tener nuestros espacios y que es difícil mantenerlos juntos en un mismo sitio. Ahora, ¿por qué también habían las empresas como Google, como Facebook y como Apple gastado tanto dinero en el tipo de oficinas que tenían precisamente para ofrecerle a su Wow, gente sí, cierto. espacios en donde se sintieran así, ¿no? O sea, se sintieran tranquilos, pudieran ser más creativos, pudieran trabajar, que al final de cuentas lo que hacían es que la gente estuviera más tiempo ahí. Pero ahora fíjate lo que pasa con Apple. ¿Cuánto gastó en el desarrollo que hizo este aro de oficinas El Apple Park. sí, en Apple Park, que lo que les costó y está vacío? Está vacío. Mm. Está totalmente vacío. Entonces lo que hicieron en inversión, pues no lo están usando. Hay otros que han empezado a decir, ¿sabes qué? Digo, yo creo que si yo trabajara también en Google, yo me hubiera querido regresar a las oficinas, ¿no? Porque con No, lo sí, que claro. tienes ahí, No sería mala idea que adaptáramos aquí las oficinas. Y es así. que digo, también yo creo que las empresas van Mal. identificando quiénes son los que les rinden más trabajando desde casa y quiénes son los que les rinden más trabajando desde las oficinas. Porque hay de 100%, todo. O sea, hay gente que 100%. disfruta mucho más el estar sola en su espacio, por ejemplo, en su casa, no decir algo, con su gato o algo así, se sienten mucho más cómodos y por ende son mucho más productivos. O sea, creo Claro. que Es uno de los identificar cambios eso, que ¿no? hubo fue cambios en la forma de trabajo, de comportamiento y de producción. O sea, y dentro de esos cambios está en manos de las empresas identificar qué factores o qué elementos humanos son más productivos desde casa o qué otros son más productivos desde las oficinas y con eso conjugarlo para realmente alcanzar los niveles de productividad que ellos están buscando. De hecho, ahorita que lo mencionas, también el sector de la parte textil, Ujú. podría decir yo que se vio en cierto punto afectada, porque pues, la gente ya no estaba en pijama. Entonces,
pues ya mucha gente dejó de comprar ropa. Hubo los que dejaron de comprar ropa y los otros que se fueron al extremo de las compras compulsivas por internet. Es que Que dijiste, justo puta, eso. estoy en el encierro y voy a comprar todo lo que ocupe. Empresas como Shane se fueron para Ajá, arriba. sí, no, cañón. Entonces, ahorita que tocabas lo de la parte de la productividad, no es lo mismo alguien que esté desde la cama acostado o semiacostado en pijama a alguien que a pesar de que está desde casa, se levanta en su hora normal, se baña, se cambia y está trabajando, a alguien que está ahí tirado, nada más ahí conectado. No es Y la misma digo, productividad. sí, pero por ejemplo, hablando de las personas que se vieron forzadas a trabajar desde casa, también hay herramientas y se crearon herramientas para monitorear, controlar y por supuesto supervisar el 100%. trabajo que estaban haciendo. Entonces, una persona, aunque estuviera en su casa, en su cama, lo que sea, muchos de sus supervisores tenían formas de saber cuánto había avanzado, si había avanzado o no, si se había conectado o no. Entonces, eso por supuesto también los forzaba a tener que seguir corresponder. su rutina de trabajo normal. Tengo Claro, un amigo, tienes a la que lo corrieron. Ahí tienes a porque la diputada también que... rastreaban tu ubicación. Sí, ahí tienes a la diputada que congeló mal su pantalla y se ve cómo se para y Sí, se sí, va. sí, justo, o sea, ese tipo de O sea, no, cositas. No, pues sí, imagínate. Pues es que también Exactamente. quieras o no, también el hecho de estar en tu casa y hacer videollamadas en tu casa, pues también es hasta cierto punto invasivo, ¿no? En el sentido de que ya estás dejando entrar justo esta parte laboral. Que además a este espacio, ¿no? mucha gente, además, ese fue uno de los temas, porque te ibas a tu casa y justo lo que pasaba es que como que los temas de, digamos, como los límites se rompieron, ¿no? Entonces de repente decían, oye, es que mi jefe me habla a las 9, ¿no? No se respetaban los horarios. ¿Por Sí, qué? sí, Porque sí. los horarios no se respetaban y pues obviamente era porque no tenías esa cultura como tal de que las cosas fueran de esa forma, ¿no? Claro. No me digas que vas a ir al cine, pues el cine está cerrado, carnal, ¿no? Claro. También había Al cine como de mi esta- casa, perro. O que tuvieras, Yo tengo pero cine. claro, pero es que ese era un problema, ¿no? Porque imagínate de repente es, oye, pues es que no tienes nada que hacer. Sí. Entonces, haz esto, ¿no? Pero pues no, es tu tiempo Oye, y eso respeta mi son tus tiempo, cosas. animal. Exactamente. Pero justo este tipo de aplicaciones que, bueno, normalmente se conocen como workspaces, que son Exacto. básicamente Salas áreas de de trabajo privado, que justo lo que tratan de hacer es, pues, tener toda la información de un equipo de trabajo en el mismo lugar, que se puedan compartir proyectos, que se pueda llevar el control de Y la las gestión tareas, de los la proyectos, gestión, todo eso. ver quién va avanzando y todo. Pues creo que es de las cosas que se van a quedar, independientemente de que hagas trabajo virtual o no. Y además te permite, en su caso, por ejemplo, con temas híbridos, el poder tener esa posibilidad de poder unos días trabajar en tu casa y otros días en la oficina, ¿no? Ujú. Que ese tipo de cosas, y todos desarrollaron, ¿no? Por ejemplo, Citrix desarrolló el propio, Microsoft desarrolló el suyo, otras aplicaciones tipo Dropbox y todo eso trataron de ofrecer De ofrecerlo o parecido. servicios con valor agregado en ese sentido también para poder compartir el trabajo en equipo, y creo que son de las cosas que a final de cuentas aquí vienen a mejorar incluso el trabajo tradicional que experiencia, ¿no? normalmente venimos haciendo, Exactamente. que no están de más y que te pueden ayudar, sobre todo las empresas cuando tratan de ser o dirigirse más en el sentido de proyectos por objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes llevar objetivos, puedes dejar un poco más de libertad, siempre y cuando puedas llevar como el control de los objetivos, y creo que eso también puede ser útil en ese sentido. ¿Qué se espera o qué viene hacia el futuro a partir de esta situación? ¿Qué es lo que pasará con las empresas? ¿Cómo cambiarán las empresas a partir de la pandemia? ¿Y cómo tendrían que visualizar ahora el futuro pensando en que algo así volviera a pasar? ¿O qué es lo que tendrían que hacer? Pues yo creo que de primera es considerar un entorno de cambios repentinos. O sea, en 100%. primera. O sea, las empresas de ahorita ya no pueden atenerse a asegurar que el entorno va a funcionar como ellos esperan o tener proyecciones fijas sin tantita flexibilidad. O sea, creo que todas las empresas, desde la más chica hasta la más grande, deben considerar escenarios en los que muchas veces se puede caer o a lo mejor no, pero ya consideran riesgos y consideran factores que muchas Exacto. veces o antes jamás pensaron en considerarlos. Sí, siempre he pensado que es bueno para toda institución tener como una mesa de consejo donde se debatan, pues ahora sí que toda la toma de decisiones que tenga que haber, ¿no? Y creo que en esta mesa debe de haber justo lo que comentas de qué pasaría si nos quedamos sin disponibilidad de vender nuestros productos de manera online, o si nuestro canal de ventas físico cierra. No sé, si nuestra cadena de suministro, porque también es uno de los temas que pasó en la pandemia, se ve detenida. Proveedores, ¿Qué lo pasa que con sea. Que nuestros eso, proveedores? eso justo el tema de la cadena de suministro, creo que es una de las cosas que más están buscando las empresas, de no depender únicamente Exacto. de uno, porque además venimos arrastrando todavía el tema de los chips, Justo. ¿no? Que es Sí, los justo, microchips. justo lo que ha vuelto que una de las cosas que más han evidenciado esta situación que hablábamos precisamente de dependencia, ha sido el tema de los chips, y que nos ha llevado
a que un montón de industrias estén detenidas, ¿no? O que realmente no se pueda arreglar el mercado. Si no, pregunta al Héctor, ¿no? Que sigue esperando su coche y no lo ha podido recibir porque... Ya 4 meses esperando. ¿Y por qué? Porque Pero simple y te convencimos de uno sencillamente no. ¿Eh? Te convencimos de uno Pero Por mejor. eso, tampoco y hay. De todos modos, tampoco hay. Salió peor, ¿no? Acabé pagando más. El tema Acá es que pagando más, se no va a esperar hay. otro mes. No, pero es precisamente, creo que una de las cosas que más tendrían que considerar sería el tema de la proveeduría y tener más opciones, ¿no? Claro, inclusive también recuerdo que a principios de la pandemia hubo mucho problema, sobre todo con el relaciones con clientes respecto al manejo de créditos en pagos. Recuerdo mucho que hubo un conflicto muy importante respecto a que empresas que manejaban créditos a 90 días a sus clientes Sí, principales. las políticas de cobranza se vieron... tuvieron que ser más exigentes y se redujeron. Inclusive recuerdo que a todo lo que era considerado pymes, se estandarizó que el crédito máximo era de 60 días para no afectar a estas pequeñas y medianas empresas respecto a su liquidez a nivel, ahora sí que muchas empresas se veían afectadas respecto a eso. Claro, de hecho, Porque- hubo hasta prórrogas por parte de los bancos, ¿no? y En también algunos casos. de la parte del SAT dieron ciertas prórrogas para la cuestión de las declaraciones, tanto provisionales como anuales, así como cierta flexibilidad en multas y recargos, no solo en la parte del SAT, sino yo lo vi en general con partes gubernamentales, que, oye, tu predial, pues ahí te apoyamos, ¿no? Claro. Te damos cierto chance o ciertos descuentos, ¿no? Como que hubo un poco de apertura por parte del gobierno con respecto a eso. No sé si así lo ven los demás. Sí, fíjate que ahorita justo con lo que comentaba Héctor, en la parte de que las empresas pues deben de tratar de ver cuáles pueden ser las posibles problemáticas que se pueden encontrar. Obviamente, pues problemáticas pueden ser infinitas, ¿no? Pero Claro. fíjate Sí, que sí, sí. creo que a lo mejor parece un poco contraintuitivo, pero creo que un problema que tienen las empresas en general es que normalmente no tienen plan, no tienen planeación. Exactamente. Y podría decir contraintuitivo porque dices, bueno, pues es que pues, ¿de qué te sirve un plan si las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana? Casi. Pues el hecho es que normalmente cuando haces un plan tomas en cuenta cuáles son los caminos que puedes recorrer y cuando algo te pasa a veces tienes la referencia de esos caminos Un antecedente. o por lo menos sabías a dónde querías llegar. Entonces si tú sabes a dónde quieres llegar es más fácil que trates de tomar decisiones diferentes mientras estás en el camino y te encuentras con problemas. Y creo que más bien las empresas creo que las empresas que mejor les fueron aquellas que tuvieron la suficiente flexibilidad 100%. tanto como empresa como la misma gente que trabajaba con ellos para encontrar la manera de hacer las cosas dadas las circunstancias, ¿no? Exactamente. Y esas fueron las que pudieron salir adelante y lograr, pues ahora sí que llevar todo esto. Pero pues sí, no podemos olvidar que cuántas empresas quedaron en el camino a lo largo de esta situación, ¿no? Creo que una buena conclusión respecto a estos puntos podría ser el generar un plan de acción en caso de emergencia respecto a cualquier ambiente o circunstancia, situación que afecte tu cadena de suministro y también la para surtir, no sé, Distribución. de distribución. Creo que, sobre todo, yo creo que la pandemia afectó en gran medida a estas tanto entrada y salida de producto. Sí. Hubo un cambio, sí, respecto a la parte operativa. Sin embargo, había creo que una respuesta muchísimo más inmediata o por lo menos ya había soluciones, como dicen. Ya había canales de comunicación, ya podías hacer videollamadas antes. Inclusive creo que la mayoría de personas igual y no contaban con un espacio especializado en su casa, pero por lo menos ya pues la tasa económicamente activa en México, por lo menos la mayoría pues tenía acceso a internet Sí. y algún dispositivo electrónico, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí la respuesta podría ser muchísimo más flexible en ese sentido. Sin embargo, ¿qué pasa si tú solamente vendes en un punto de venta y en un local, pero de repente ya te cierran? ¿O qué pasa si tienes solamente un proveedor o dos y los dos no te pueden surtir a volumen que necesitas, ¿no? Pues es que es Por parte de, ejemplo. o sea, yo creo que una empresa cuando pasa por una 100%. situación así tiene que preguntarse 3 cosas. Es primero, ¿quién responde más rápido a las necesidades de los clientes? Sobre todo esas, porque yo creo que en circunstancias así, las preferencias, el comportamiento y las necesidades de los clientes cambian muchísimo. 100%. Entonces, ¿quién responde más rápido a eso? Segundo es, ¿quién se va a adaptar más rápido de manera sostenible? Porque una cosa es que te adaptes. Sí. Y otra cosa es que lo hagas de manera sostenible. O sea, Claro. te puedes adaptar, te dura 2 semanas de gusto y se acabó. Pero si 100%. lo haces para que te dure 10 años, 20 años, o hasta que vuelva a ocurrir una situación así,
Entonces la situación es completamente diferente y tú llevas las de ganar. Y tercera es quién entrega más valor. O sea, realmente estamos en una etapa que con estos cambios de comportamiento, de consumo y de compra en los consumidores y en los clientes, por supuesto están buscando y se vuelve una compra mucho más consciente. Claro. Entonces están buscando quién entrega más valor, quién satisface sus necesidades de la mejor manera, quién les entrega bla, 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 bla. Mil Claro. cosas, ¿no? Sí, como comentabas al principio que pues la mayoría o muchas empresas optaron por cambiar todo su modelo de negocio gracias a estas nuevas necesidades en el mercado, ¿no? Ujú, completamente. Ahora, vamos nada más rápidamente unos números. Estamos ahorita a esta fecha, el número de casos de COVID que se tienen registrados, en este caso por el Johns Hopkins University in Medicine, que ellos han estado monitoreando toda esta información a partir de la data que dan los gobiernos. Nos dice que hasta el momento ha habido 547.218.845 casos A nivel mundial. a nivel mundial y 6.335.512 defunciones al día de hoy, ¿ok? En los últimos 28 días, 39.628, otra vez a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consideran respecto a las medidas que se tomaron? Porque hay mucha gente, perdón, y hace rato justo decía Esteban, y una de las cosas que comentaba era sobre el tema de si algunas medidas fueron demasiado estrictas o demasiado light. La mayoría de la gente, o sea, yo siento, sobre todo se van más a la parte de que mucha gente dice, ¿ves? Nos encerramos muy pronto, porque eran tan exagerados, porque pasaba esto, porque pasaba el otro, sobre todo en nuestro país, creo que hubo una circunstancia así, y en muchos lugares ha pasado eso, en donde pues ahora todo el mundo se anima a decir pues que muchas de las medidas estaban siendo exageradas, ¿no? Híjole. Pero es que eso es de acuerdo a su contexto. Sí, O sea, hay 100%. gente que, por ejemplo, se le murió un familiar y dijeron, no fue suficiente. 100%. O sea, las medidas no fueron suficientes. Pues yo tal vez sin ser un experto en nada, En yo esta creo que rama, respecto ¿no? a eso, yo viéndolo desde pues, mi perspectiva y lo que yo viví, considero que más bien debió haber sido muy estricto en un periodo muy corto a hacer pues la medida de exigencia que se tuvo, que en mi parecer fue como muy paulatina en el sentido que pues estuvo postergando. Claro, Fuiste como muy que ibas exigente dejando en un muchas sector. cosas, ¿no? Sí, o sea, fuiste igual y muy exigente en un sector, pero dejaste que otras cosas siguieran igual. Pero es que ahí se tiene ¿Me que explico? tener mucho cuidado. Porque Sí, volvemos a lo 100%. mismo. Es un sistema súper globalizado y súper conectado con todo. Entonces tú lo frenas por un momento, creyendo que va a Sí, ser un 100%. momento pequeño. Y a lo mejor en ese tiempito truena. ¿Me explico? Sí, o sea, y- por eso lo hacen tan postergado. Claro, no, y por eso era lo que te decía de que al final, pues los líderes de cada país tenían la economía en un lado y Y la pues ahora salud sí en que la otro, ¿no? seguridad y salud de la población en otra, porque como dices, o sea, tú un mes completo detienes la economía de tu país provocando una cuarentena obligatoria y toque de queda y y solamente compras de bien ¿cómo se llama? Necesario, De primera necesidad y así siendo 100% estricto y teniendo pues no solamente policías, sino inclusive también El ejército, ¿no? el La armada. ejército checando que nadie salga y no haya nadie en la calle por un mes va a tener un impacto pues económico Y digo, importantísimo. sanitariamente a lo mejor sí contienes Ajá. la epidemia. Pero pues Pero económicamente- pero imagínate todas las Pero familias es que digamos que sin estabas comida. entre o se me mueren de hambre o se me mueren de COVID. Sí, No, exactamente. es que realmente sí es Exacto, esa exacto, situación, ¿no? Exactamente. Pero Claro. justo ahorita hablabas mucho que tenía que ver el contexto, pero por ejemplo en el país como México, si recuerdan al principio en nuestro país, uno de los temas era que no querían estar haciendo las mediciones, ¿sí? Y Sí. además las mediciones que se tenían de los casos estaban utilizando un sistema pues que hacía un análisis estadístico, pero no en tiempo real. Y justo en las situaciones es, hoy en día, pues precisamente una de las cosas que podíamos tener, y en muchos lugares lo veíamos, era la información en cuestión de cómo estaban creciendo los casos y cómo se podían dar. Que no se manejaba la información de manera tan certera, ¿no? Pero había es que el diferentes problema fuentes. es que el problema es justo como en nuestro país se quiso ocultar pensando que bueno, así hacías que la gente no estuviera No se tan preocupara. preocupada y que entonces lo ibas llevando. Pero el tema es justo y es donde se empata con lo otro. Es decir, hace rato decíamos, tal vez se adelantó en el momento en que nos mandaron a todos precisamente a nuestras casas. ¿Por qué? Porque como no estabas midiendo, no podías decir, ¿sabes qué? Este es el momento o defino el momento en que yo creo que llego a Sí. un punto en que ya debo de hacer que la gente se encierre.
¿no? Sí. Sino que de repente, no, sabes que ya se encerró el vecino y se encerraron los de acá, vamos a encerrarnos. No estás tomando una decisión basado en lo que te está pasando en el contexto o en estar Global. midiendo qué pasa, ¿no? Exactamente. Es decir, es como si le estás midiendo la temperatura a un niño y dices, bueno, Sí. pues si ya pasa de 39, si ya pasa de 39.5, lo meto a la regadera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estás llegando a un punto en donde dices, tú lo defines, ¿no? Ese niño Estás ya va a estás hervir. definiendo qué es lo que va a pasar, pero es precisamente como ese tipo de cosas. Y ese tipo de situaciones en donde no tienes control o no mides las medidas hasta qué punto pueden ser buenas o malas, y que aquí es muy fácil de repente decir, pues a toro pasado, ay, pues exageramos, pero por ejemplo, precisamente dentro de, o sea, creo que si eso otra vez no es porque sea nuestro país, pero también es, Federalistas. Pero también, oigan. el Sí, punto claro. es que aquí de repente se fue muy light en la cuestión de cómo se decían y se hacían las cosas. Sí. Y si hoy vemos, por ejemplo, en este mismo análisis que tiene John Hopkins, en términos de muertes por cada 100,000 habitantes, lo que es el ratio de fatalidad, México tiene el ratio de fatalidad más alto de todo el mundo. Sí. ¿Sí? Y Estamos imagínate hablando... también los números que no están ahí. Exacto, y además, porque así como dices tú ahorita, Sí. el tema es que se sabe que todavía las cifras no están definidas porque había muchos casos de muertes que no estaban identificadas las Influenza, causas. ¿no? Decían que era Exacto. influenza. Exacto, y estaba el problema ahí. Estamos hablando de que en México la mortalidad está en 5.4, el que le sigue es Brasil con 2.1. No, pues está muy... Es que que es eso- doble. yo Enorme. creo que todo recae Más desde del la doble. primera etapa de desinformación. O sea, Sí. el no juntar, no recabar de información. el Y no tomar compartirla. decisiones. Exactamente. Eso lleva a que las decisiones que se tomen muchas veces sean imitativas de lo que están haciendo los vecinos de Europa, de América. Pero y tardías. demás. Exactamente. Sí. O sea, las tomas tarde y las tomas desinformadas y las tomas basándose en el contexto de ellos. Y luego te pones a decirlas todas las mañanas a Exactamente. las 6 de la mañana. Probablemente Vete Estados Unidos mucho le funcionó, lejos. pero cuando te la traes a México resulta contraproducente. Sí. Porque aquí las tasas, Ujú. por ejemplo, de diabetes son altísimas. Justo lo que dices, o sea, hablando ya de como en cuanto a población, como que nuestra tasa de personas que estaban en riesgo, creo que era muchísimo mayor a las que estaban, por ejemplo, en primer mundo, ¿no? Entonces creo que ahí, también yo recuerdo que justo lo que yo comentaba es que también, pues, digo, obviamente hay más cosas mal que para bien, pero también es esta onda ya respecto al surgimiento de nuevas necesidades respecto a salud. Yo recuerdo que Amazon en toda su área de ejercicio en casa estaba también agotadísimo y todas las empresas que desarrollaban equipo de Yo sigo ejercicio. gordo. Yo sigo gordo. Y Inclusive, me compré la pero- máquina y sí, no por sirvió. ejemplo, pero creo que puedes ver Lo ponía tanto- para deslizar mi comida, ¿no? Para tener la ropa. Para tender la ropa. Pues que conectó su máquina con un botón de Uber Eats. No, está, Ah, está- sí, está como Homero, ¿no? Con mi pajarito picando al enter a la computadora. No, pero creo que aquí podemos encontrar tal vez como estos dos sentidos, ¿no? O sea, tanto las personas que se vieron afectadas directamente, ya eran personas en riesgo, porque ya estaban afectando a personas con obesidad, también con ya problemas de salud, ya con enfermedades Pero es crónico-degenerativas. que hay que ver el contexto de México. Somos el primer país en obesidad, Sí, exactamente, en diabetes. No, y También enfermedades personas de la cardíacas, Pero- tercera cardiovasculares. Pero eso te daba la razón adicional para ser mucho más precavido, ¿no? Porque Claro. tenías que Exactamente. tener mucho Claro. más precauciones respecto a lo que estaba pasando. Aquí les pregunto yo, ¿cuándo ustedes vieron al ¿Ustedes qué secretario? hubieran hubieran hecho? Claro. No, ¿cuándo vieron al secretario de salud dar la cara? Siempre mandaron a Gatell, que era el Al subsecretario. Y Claro, realmente pero fue es el que que se comió él era el vivos. experto. Ay. Pero bueno, ahorita nada más comentaba Héctor, y creo que esa es una parte interesante. O sea, creo que realmente la situación muchas veces es tomar las decisiones lo más rápido posible, ¿no? Sí. Y tratar de hacerlo de la mejor forma, precisamente para no dejar tiempo. Yo considero, dentro de todo lo que pasó, creo que nos fue leve, nos ha sido leve, digo, porque no hemos salido de esto. Y el tema es- Y menos ahorita. Ahorita vamos a platicarlo porque estamos en otra ola, ¿no? Pero Estamos justo viendo cómo está la pensando, oficina, oye. creo que de hecho esta va a ser la peor ola. O sea, porque ahorita de que me ha tocado de gente cercana, he tenido más casos que nunca Exacto. en Sí, yo también. durante todo este Y tiempo es que el problema es que la cercanos. gente ya bajó la guardia. Todo y es las culpa de- medidas que está tomando el todo es gobierno culpa de también Gabriel. son muy leves. Pero el problema es eso, ¿no? Que de repente te relajas. Pero justo al punto que quería ir es lo siguiente. Creo que dentro de lo que pasó, esta pandemia y este virus en general tuvo cosas que hicieron que no fuera tan dramático. O sea, imagínate tú, o sea, realmente el hecho de que este virus no atacara de entrada a los niños, Uf. creo, Y eso sí fue. de entrada te deja una cantidad importante de la población fuera
de peligro, ¿no? Pues- Porque estabas hablando, creo que, digamos, menores de 18 debe ser una población Sí, pues por lo menos en casi México, cercana al 50, ¿no? es que por lo en menos términos generales. creo que en la mayoría de países de Latinoamérica nuestra la Pirámide. tasa de población es como una campana, ¿no? Claro. Mientras que en otros países a nivel... Digo, no sé si a nivel mundo sea 50% de la población según que yo, está no. debajo de eso. Y no por sé ejemplo, cuánto sea. por eso el caso de Europa es la necesidad de que la gente se pues procree, ¿no? O sea, porque de hecho la I más bien es como Una campana invertida. una... Ajá. Pero están de acuerdo que Exactamente. dos cosas. Uno, el hecho de que de alguna manera no fueran vulnerables, pues te deja un poco más tranquilo en términos de la población, porque a lo mejor es la más difícil de Sí, controlar exacto. muchas veces a un niño y Sí. cuidarlo. Sí. Y además, pues el hecho de que no se enfermaran de forma tan abierta o con tanto tema, pues nos redujo el número de casos que existían. Sí, claro, O sea, porque- eso nos ayudó. Yo me acuerdo ¿no? mucho que el tema en ese entonces era, oye, pero los niños tienen que crecer en un ámbito social y tener sus amigos, y son las primeras etapas, y Pero es que volvemos Sí, a lo pero mismo, se un niño, adaptan. un niño no sabe, Sí. pero un niño no sabe tomar las medidas, güey. Un niño no te puede decir, Claro, se le "Sí, mi complica amigo más. está aquí. Y... Un niño no sabe ni qué es un virus. Sí, no, o sea, difícilmente se lo puedes explicar. Si aquí en la oficina no se pueden poner el cubrebocas. Ah, Brenda. Concretamente, No, y- Brenda Jaramillo, tú que estás y- escuchando esto, va para ti. Ponte el cubrebocas, por favor. Pues también hay actividades más, me imagino que Ni nos pues, escucha. dinámicas respecto a los niños, ¿no? O sea, tienen Ah, que ir, claro, a tienen final que ir de al cuentas parque te a agarrar puede- exacto. juguetes, crayolas, o sea, como que te pones a pensar en que realmente... Es que el proceso de aprendizaje y de Sí. desarrollo de un niño es completo. No, les afectó. De hecho, Claro. las Sí, sí, medidas a nivel internacional se dice que obviamente los niños perdieron básicamente más de un año en cuestión Y- de Desarrollo, desarrollo inicial, normal. desarrollo, exacto. quiero que en hablar este aquí, caso a lo bueno, mejor no estaba, adelante. perdón, nada más no estaba hablando Sí. en ese tema, sino de decir, ¿sabes qué? Creo que este virus no, dentro de lo que cabe, fue un buen ensayo. Exacto. Pero deberíamos de aprender de esta situación porque hay virus que podían ser mucho más complejos y más peligrosos. Y si estamos todavía pensando que, ay, en este no nos fue tan mal y no tomamos las medidas respecto a lo que tú dijiste de forma más contundente, más rápida, es decir, si sale otro virus en donde también sabes que puede ser un tema del aire, pues te pones el cubrebocas al otro día y empiezas con lo que Sí. ya sabes que te funciona Las en otro. medidas, Y no estás exactamente. como, ah, mismos este es igual. protocolos y de Más manera rápido, ¿no? inmediata. Exactamente. Ujú. ¿Para qué? Para evitar situaciones. Porque si estás ante una situación que no conoces, entre que puedes saber realmente a qué punto puedes llegar, entonces trata de tomar las medidas que ya sabes que te funcionaron. Igual no te funcionan para esta, pero entre que es cierto o no, pues es más Ya vale estás algo que tomando no te medidas, cuesta exacto. o medidas que realmente no tienen ninguna mayor esfuerzo que tengas que hacer, creo que puedan funcionar, ¿no? Pero eso 100%. tendría que ser, por eso pienso, un aprendizaje en el sentido de decir, ¿sabes qué? A veces, como lo que decíamos ahorita de los coreanos, ¿sabes qué? Viene esto, todo mundo ya estaba el otro día con su cubrebocas. Entre si son peras o son manzanas. Y es ya una todos parte lo tenemos. cultural también. O sea, Sí. porque Claro, y que claro. la gente Y realmente nadie lo dijo reconozca. nada, ahí nadie estuvo Exacto, quejando ni diciendo exactamente. que no podía respirar y cosas por el estilo. Exacto. Pero es eso, ¿no? Y aquí nos seguimos quejando de eso y justo ahorita nos estamos Claro. quejando y viene una quinta ola en donde todo el mundo se está enfermando. ¿Por Ujú. qué? Porque nos relajamos. Ahora, está bien, ya no se está muriendo tanta gente, pero por ejemplo, volviendo al tema de los negocios, cualquier persona que esté enfermando ahorita, mínimo tiene que irse 7 días a su casa. 3 días va a estar básicamente, puede estar tumbado en la cama, Ujú. lo que te implica que además con el nivel de viralidad que tiene, pues te puedes contagiar no una, sino te vas a contagiar de jalón varias personas, ¿no? Exacto. Si no es que ya las contagió. Exactamente, Antes de que se entonces, diera cuenta siquiera. Que Por tenía. supuesto que Claro. tiene un costo para las empresas el no cuidar ese tipo de situaciones. 100%. Sobre todo también, pues yo lo veía muy como vulnerable el sentido de las personas que son, o bueno, más bien que no tienen síntomas y el impacto que puede tener, pues, por ejemplo, durante una empresa, como dices. O sea, tú puede que nunca te enteraste que estabas enfermo, sin embargo, a todos los que te llevas como de paso, ¿no? El que empezó el paciente cero aquí en la oficina. Está aquí enfrente. Está aquí en esta Fui yo, fui yo, lo acepto. Fui yo. Al menos ya lo aceptó. 100%. Sí. Va Pues bien. yo no me di cuenta tampoco. Pues no, pero hiciste un contagiadero, papito. Sí, pues sí. Muy bien, pues bueno, vamos a tratar de ir cerrando esto. Ujú. ¿Cuál tendría que ser la posición de las empresas hacia el futuro pensando que este tipo de situaciones se puedan volver a dar? Katzin. Que se pueda volver a dar. Bueno,
Es que yo creo que casi deberíamos dar por hecho que este tipo de situaciones volver a pueden pasar. Se dar. va a volver a ocurrir. Sí. Es que yo creo que es cíclico. La verdad, yo creo que es Sí, cíclico. 100%. O sea, se va a volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir a lo Se va mejor a en volver a 5, 10, 20 años, pero va a volver a suceder. Pues yo creo que durante, bueno, igual y ya como un paréntesis antes de concluir, ¿cuántas enfermedades nuevas no surgieron en esta pandemia que de repente escuchabas? Pues de el pronto? del mono. La que viruela del apenas- mono. La pinche viruela del mono. Hazme el Y- favor, ¿qué es eso? Y no se acuerdan también a principios de la pandemia. Y bueno, me acuerdo que el 2020 fue un caos, que salieron las avispas gigantes que... Ah, sí, las llegaron- asesinas, ¿no? ajá. Las avispas asesinas. Entonces, así como... O sea, fue creo que una temporada de muchas noticias malas. Y es que no creo que sea solamente esa temporada. O sea, creo que se hicieron un poquito más virales por el contexto en el que estábamos Sí, y era una porque ya- paranoia total, y ¿no? porque también ya Pero había creo más que a diario conocimiento. surgen más. Sí, pues Y ya- peores todavía de las Bueno, que- de hecho, Bill Gates está hablando ya está hablando de la siguiente pandemia, ¿no? Claro. Digo, ya no termina de andar vacunando a la gente con sus chips controladores de mente y ya está pensando Sí, en no, cuál va a están- ser el estamos próximo entre virus. la extracción de líquido de las rodillas, el chip 5G en el cuello. 5G. O sea, nos traen asoleados. Que ese fue otro punto, ¿no? Porque al final de cuentas también todo ese tipo de cosas terminan no. por hacer que la gente, pues, también pierda el tiempo en muchas Es que tonterías volvemos a lo que decía Esteban en un inicio. y reduzcas... La desinformación, la ignorancia, pues no ayudan para nada a todo este No. tipo de cosas. Claro. Acordémonos que también fue un boom de fake news, así como de, no, es que el Exactamente. coronavirus da esto. Y los Y síntomas lo peor es son que luego estos, hay gente que y se esto, empecina y en esto, estar y desinformando a más gente. Porque Sí. se hacen cadenas, tal cual. No, de pues, Y unos además cuantos- estás ocioso. Sí, pues Exacto. oye, estoy en mi casa encerrado, Tienes que tiempo trabajando. y estás Sí, pues, determinado. sí. No hay nada peor que un ignorante determinado. O sea, eso es Sí. un... Y además encuentras cosas y sientes que estás resolviendo el mundo y le quieres resolver el Exactamente. mundo a todos y Pero le no, empiezas a mandar pues, cosas pero no que ni relacionado siquiera con lo de revisas. Dióxido de cloro. Lo ¿Cuánta sí. gente no estaba compartiendo y lo compraban y todo y a lo mejor ni siquiera funcionaba? Yo tengo una botella de dióxido de cloro en mi casa. Pero esto lo usamos para otra cosa. Nopalia, ¿qué pasó? Nopalia. Para crecer mis nopales. Gracias. Le pone, le pone 2 gotitas a los nopales antes de ponerlos a hervir. De echaba piquete. Trufas, trufas. ¿Y si funciona? Pues no lo ocupé. Mi papá lo compró como por si nos daba, pero pues aquí uno sigue invicto. Está bien. Pues más o menos. No por mucho tiempo, espérate. Ya Ah, sé. pues me está pegando más dura la obesidad. ya está alrededor tuyo. Bueno, Obesidad, alopecia y alcoholismo, dime si me va a ayudar. sí, Dios ¿cómo dice? Dios se aprieta pero no ahorca, entonces. Dale, Katsin. Yo no quiero ser tu guerrero. Aparte de que la gente se informe, ¿qué más puedes decirles? Échale. Ay, me robaste mi frase. Sí. No que se informe, bueno, sí, que se No, ¿qué informe. pasa? Ya no lean. ¿Sí o no? Ya no Ya lean. mejor no lean. No Sean lean. ignorantes y Usen sean TikTok. felices. Seremos unas borregas ignorantes. No, que justamente... Pero felices. Pero felices, vaya. Enfermos, pero felices. Que definitivamente esto nos sirva de experiencia y al menos creo que la mayoría de las personas pensantes tomaríamos esto como una experiencia que definitivamente marcó nuestra estancia en esta vida sobre lo improbable que puede llegar a ser una enfermedad y lo mucho que nos puede llegar a afectar y que definitivamente tenemos que ser adaptables a todos los cambios que se vengan. No podemos seguir aferrándonos a un modelo de trabajo, a un modelo de vida, a estar haciendo todo como lo conocemos, sino que tenemos que estar abiertos en mente a todo este tipo de cambios y sobre todo si podemos migrar a los que ya conocemos de manera anticipada lo hagamos para que justamente no pase lo que muchas empresas que terminaron quebrando, que estemos preparados ante ello y sobre todo sí, el mantenerse informados de fuentes reales, verificadas, evita mucho el desconocimiento de la población, la ignorancia y que eso a la vez genera caos y sobre todo incertidumbre, que en el mundo empresarial pues siento yo que es un punto negativo el estar generando incertidumbre porque pues te genera un descontrol en lo que estás realizando y lo que estás pensando. Claro. Muy bien, Héctor. Yo concluiría, bueno, primero 2 cosas. Toma un consejo de quien lo tienes que, ¿no? O sea, no tomes un consejo de salud de tu vecino, el que no sabes quién es, sino de un médico, de la ONU, ¿sabes? Déjatelo. O de tu, Déjate, o de ¿no? tu presidente. O de tu presidente. Que no, pasó no lo en hagas. México y pasó en Estados Unidos, porque también, si recuerdan, también Trump en algún Trump estaba momento muy- dado sí. también Ah, habló sí, de escéptico de eso. no, y habló Que también del conspiraciones, tema sí. del cloro, pero que unas personas, no sé si recuerdan que unas personas que usaron las tabletas, que ese producto se utiliza para limpiar las peceras, Peceras. y se las comieron y se murieron. No, Pues pues sí. sí, exactamente. Pero- O sea, yo creo que justo eso, o sea, de que hay que ser un poquito más Pensantes, pensantes conscientes, respecto a quién vas a escuchar y las medidas que vas a tomar. Y yo creo que hablamos muy bien al principio de tener una cultura de prevención,
digo, obviamente a nivel empresa, pero también como que a nivel personal. A nivel empresa comentábamos esta idea de tener un círculo o un consejo en tu organización y que se analicen ahora sí que de pe a pa todo lo que pueda pasar Puntos y tener variables, ¿no? y tener un plan de acción respecto a lo que se pueda venir, e inclusive siendo hasta caóticos en el sentido de que si se viene otra pandemia o si mañana Los ya no va a ovnis nos haber invaden. los zombies. La Exactamente. guerra de los mundos va a O sea, pasar. tener un plan de acción para todo y poder, sobre todo yo creo que muchas empresas grandes se ven afectadas respecto a lo fácil que tienen o la facilidad de cambiar sus presupuestos y la toma de acción en medidas respecto al tema administrativo, que creo que es donde puede haber un poquito más de dificultad a la hora de pues dar instrucción, ¿no? Entonces creo que es pues mi plan, o bueno, el consejo que puedo dar es promover una cultura de prevención respecto a todo lo que se pueda venir en casos futuros, hablando de que es más probable que suceda una pandemia en el corto tiempo o A que te saques la lotería. a que te saques la lotería. Entonces yo creo que puede ser una buena conclusión para nuestro oyente. Muy bien. Esteban. Pues bueno, en la parte de las empresas yo creo que es importantísimo que, pues sí que prevengan, pero que sobre todo pongan, o sea, creo que este tipo de situaciones ponen a prueba realmente la flexibilidad y la adaptabilidad que tiene una empresa. Entonces, si ya vieron que hay puntos débiles o áreas de oportunidad en las que pueden mejorar, creo que una empresa lo peor que puede hacer ahorita es ignorar esas áreas. Entonces, lo primero que es necesario para mí es que las empresas identifiquen, se adapten, flexibilicen esos procesos, esas administraciones y por supuesto esas formas de trabajo y de producir que no estaban flexibilizadas y que por supuesto se vieron afectadas durante la pandemia por COVID y que ahora lo hagan muchísimo más flexible de manera que pronosticando posibles riesgos, catástrofes, lo que sea futuras, puedan hacerlo muchísimo más simple y que por supuesto les cueste menos y el periodo de recuperación y de potencialización o de declive sea mucho menor. O sea, creo que eso se puede reducir muchísimo más. Y en cuanto a la persona, pues bueno, yo creo que es un tema también cultural, es un tema de decisión propia. Creo que la gente tiene derecho a consultar fuentes de cualquier tipo, pero siempre y cuando formule un punto de vista bajo su criterio y por supuesto que esté bien informado. O sea, 100%. yo creo que realmente es un pecado. Más que bien, la y también gente que sean tome más decisiones. críticos, ¿no? Exactamente. O sea, que realmente sepan identificar aquella información o aquellos consejos que realmente no vienen de unas fuentes confiables y que por supuesto no son lógicas siquiera. Y ya con base en eso la gente puede tomar sus propias decisiones. Incluso que a veces, aunque existan cosas en las que creen, también traten de Justo la validarlas, apertura, ¿no? O la sea, apertura, de exactamente. buscar si encuentran algo que vaya en contra de sus creencias, pues nada más Ujú. para ver si lo pueden validar o no. Exactamente. Justo hablábamos de esta como burbuja que puedes generar en redes sociales de que rebotas la misma manera de pensar, ¿no? Consumes lo mismo que tú quieres escuchar. Exactamente. Entonces esta como apertura, también ver el otro lado y tomar o tener un criterio según Porque si ambas no te sesgas. perspectivas, ¿no? Exacto. Digo que es bien difícil. Y una cosa es que la Claro. gente te diga, sí, sí lo hago. Y otra cosa es que Sí, lo haga. 100%, O sea, 100%. es muy, muy, muy diferente. Y es complicado, pero creo que si la gente está dispuesta, sí se logra. O sea, sí se puede hacer. Perfecto. Bueno, pues sí, a final de cuentas, dentro de todo esto que estamos platicando y nuestro entorno y nuestra vida se da en torno al caos. O sea, al final del día es lo que reina en el universo. Y hay muchas cosas que pues, se pueden dar sin que nosotros nos demos cuenta y nos pueden afectar de muchas maneras, ¿no? Pero precisamente creo que dentro de esas situaciones, y otra vez de repente suena contraintuitivo, pero creo que el tema de poder planear como empresa, que siento que hay muchas empresas que en realidad esta parte de la planeación no la hacen, no hacen planeaciones, no hacen ¿cómo se llama? No tienen sus proyecciones por el año, no tienen muchas cosas. Pues lo que termina pasando, porque como les decía, es contraintuitivo porque mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué planeo si todas las cosas pueden cambiar? Exactamente. Pues planeas porque tratas de identificar a dónde quieres ir y qué camino quieres recorrer. Y la mayoría de las veces cuando haces una planeación te das cuenta de cuál es el camino que vas a recorrer y encuentras opciones. Y al haber visto esas opciones desde antes te da la posibilidad de que cuando algo se presenta recuerdes que había otras opciones y poder ser más flexible. Y digo que que ese las sería el cosas otro no tema, salgan ¿no? de acuerdo al plan no quiere decir que la planeación se haya hecho mal, sino que Exactamente. simplemente a lo mejor no se dejaron, o más bien no se tomaron ciertos factores en cuenta que pueden tomarse en la siguiente ocasión. Claro, y puedes cambiar la ruta, ¿no? Exacto. Que ya sea porque resultó que el camino no era el mejor o porque resultó que algo se te presentó que Ujú. venía de fuera, pero el hecho de haberlo visto
a futuro de haber tratado de hacer esa planeación, Sí, te ya te pone implicó que un hubieras paso hecho un adelante con ejercicio. otras empresas. ¿no? Exactamente. O sea, si tú estabas pensando, muy fácil, me estoy pensando que me voy a ir de vacaciones a Puerto Vallarta y voy a salir desde un punto, pues puede ser que haya 3 caminos o 4. O puede ser que me pueda ir en avión, en coche o en burro. Sí, o que ¿no? las condiciones climáticas de Exacto. Puerto Vallarta, digo, no sabemos. La ¿no? que ¿Qué va a decidas pasar? puede estar bien, pero las cosas pueden cambiar y al Todo puede final, cambiar. pero lo que sabes es a dónde quieres ir. Exacto. Sabes que querías ir a Puerto Vallarta, sabes en qué fecha querías salir y sabes cómo te puedes ir de una u otra forma. Y eso te da una posibilidad de ser más, si es lo suficientemente flexible, tomar mejores decisiones porque ya tienes un conocimiento de lo que quieres hacer. Exactamente. Entonces creo que las empresas deben de tomar más tiempo en planear las cosas, en tratar de entender a qué se van a enfrentar durante el tiempo, durante digamos el mediano y corto plazo y también el largo plazo, precisamente para poder ellos definir a dónde quieren ir y que no se vayan hacia donde los quiera llevar o la competencia o la vida, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, o el gobierno. Entonces, bueno, con esto concluimos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la Gracias, próxima. nos vemos. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.